Buenos días a todos. Gracias por conectarse con nosotros esta mañana en esta edición de mitad de año, 1 de julio. Agradecemos mucho a todo nuestro equipo de logística y producción el apoyo para esta transmisión. Y también agradezco la presencia de dos investigadoras que tienen unos trabajos muy interesantes por participar en esta edición del seminario. Em, Está con nosotros esta mañana la doctora Marta Cuevas García, que estará también como moderadora de la sesión. Si quieren prender su cámara, por favor, Ángela y Marta. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Les doy la bienvenida a las dos y gracias por aceptar estar con nosotros esta mañana. Quiero presentar a mi colega Marta Cuevas García. Ella es arqueóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con estudios de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde obtuvo el grado de doctora en estudios mesoamericanos. Es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1983. Se ha especializado en el estudio de los asentamientos prehispánicos ubicados en el estado de Chiapas. En Palenque realizó el estudio de la colección de incensarios efigie del Grupo de las Cruces, así como la investigación en torno a un trono del Templo 19, y ha desarrollado una investigación interdisciplinaria sobre los fósiles marinos descubiertos en esta antigua ciudad. Los resultados de estos temas los ha publicado en diversos libros, capítulos de libros y artículos. En la actualidad está dedicada al estudio y catalogación de las colecciones arqueológicas de tres museos del estado de Chiapas: el de Palenque, el de Toniná y el de Comitán de Domínguez, y desarrolla una investigación sobre las urnas de la región de Chincultic en coautoría con Ángel Sánchez Gamboa y Ramón Folch. Bueno, pues muchas gracias, Marta, por estar aquí con nosotros y por también enlazarnos con la investigadora Ángela Ijarque, que es nuestra invitada el día de hoy a compartir su trabajo. Voy a leer también y presentar a a Ángela. Ella es historiadora del arte y arqueóloga por la Universidad de Valencia. Es maestra en estudios mesoamericanos y doctora en historia del arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realizó su tesis de doctorado sobre las técnicas de manufactura y la policromía de los incensarios efigie de Palenque. Actualmente es investigadora postdoctoral del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, LANSIC, del Instituto de Física en la UNAM. Y su línea de investigación se centra en la materialidad del color, en el arte mesoamericano, especialmente de la cultura maya, y en el estudio de los objetos desde la ciencia del patrimonio. Pues agradezco muchísimo, Ángela, que hayas aceptado estar con nosotros esta mañana y compartir tu trabajo. Buenos días. Y bueno, Marta, no sé si tengas algún comentario que hacer también antes de que Ángela empiece. Buenos días a todos. Gracias, Ale Alonso, por esta invitación. Los resultados que Ángela obtuvo en esta investigación acerca de las técnicas de manufactura y los pigmentos utilizados en la elaboración de los incensarios muestran un panorama, como vamos a ver enseguida a través de su presentación, muy complejo. No nos imaginábamos que fuéramos a conocer tal cantidad de variantes de pigmentos, tonalidades, combinaciones, mezclas. Y esto, además de que nos aporta ya como una mirada mucho más, digamos, a nivel micro de los incensarios, por todas esta capacidad que tenían de ir innovando, probando, haciendo muchos cambios. Esto también ayuda sustancialmente al conocimiento de la ciudad en general, no solo de los objetos, sino porque todos los datos se entrelazan. Por ejemplo, ella ha detectado el cinabrio en los incensarios finales de Picota, principios de Motiepa,
y ese mismo cinabrio los detectó la doctora Lourdes Cobó en el estudio que hizo del entierro del 18A, un entierro real que excavó Alberto Ruz en los años 50 y que está depositado en la osteoteca de la DAF. Y a través del estudio que hizo la doctora Cobó, además del fechamiento absoluto que obtuvo de uno de los huesos que se mandó fechar, ella detecta cinabrio en los huesos. Entonces, esto nos sirve para confirmar que la dinastía y la ocupación en general de Palenque tiene que advertirse que fue muchas décadas antes del 431, que son los datos del primer gobernante mencionado en las inscripciones jeroglíficas. Entonces, este fechamiento del entierro es de 250 a 420, previo al fundador de las inscripciones. Entonces, esto nos abre un panorama que nos permite mover la secuencia, además de Ángela detectó amplias diferencias entre los incensarios Picota y los Motiepa, de manera que ahora tenemos como más confianza en que hubo un periodo previo en Picota. No solamente se desarrollan los incensarios en el periodo que nosotros creíamos que habían iniciado, que es el Motiepa, porque eran las fechas que nos señalaban en las inscripciones. Entonces, esos datos pues, son muy, muy importantes, ¿no? Y como les digo, pues todo se entrelaza y entonces esto es un gran paso, ya tener esta información para el sitio en general, porque de alguna manera también este estudio, los resultados que nos aporte, pueden ya servirnos como una guía cronológica al menos, y para detectar en otros materiales la presencia o no de los mismos pigmentos, ¿no? Y también fuera de Palenque, también son datos ya muy precisos que nos permiten caracterizar a Palenque en términos de lo que utilizó, materia prima que utilizó, y, o sea, no es como tan lineal. Si nosotros pensábamos nada más en el cinabrio, en la hematita, en el azul maya, o sea, esto viene a romper con esa como tan específico, ¿no? Y nos viene a mostrar un panorama mucho más amplio y complejo para la elaboración de los incensarios y de los pigmentos. Entonces, pues es una fortuna que Ángela haya podido hacer este estudio, porque nos viene a presentar un panorama muy específico de otros temas, ¿no? Que no habíamos abordado previamente. Entonces, pues con esto y con el estudio de Ángel Sánchez respecto a las deidades ya de manera más profunda, pues vamos a poder elaborar, bueno, estamos ya reelaborando la seriación de los incensarios y pues esto también se va a constituir junto con la cerámica, que son la espina vertebral, digamos, del Palenque de la cronología. Ya se suman los incensarios a esta misma, digamos, relación que tiene con la cerámica. Entonces, pues, sí, no te escucho. Perdón. Sí, qué interesante. Muchísimas gracias por poner en contexto, Marta, esta investigación que pues estamos muy deseosos de escuchar a Ángela que nos la cuente, de cuente su experiencia y su trabajo. Y creo que has dado en el clavo, ¿no? De cómo estas investigaciones pueden tener relevancia y resonancia muy importante en cambiar paradigmas que habían estado, pues, no sé, dado por hecho, ¿no? Dábamos por hecho ciertas cosas que no necesariamente eran así y que, bueno, pues este tipo de trabajos justamente sirve para
cruzar información y demás. Entonces, pues sin más, quiero invitar a Ángela a que nos presente su trabajo el día de hoy. Gracias, Marta, por estar acá con nosotros. Y pues más adelante haremos una sesión de tanto de comentarios como daremos pie a las preguntas que nos haga favor el público que esté ahora con nosotros conectado a través de YouTube para pues que la doctora Ángela y tú también, Marta, puedan ayudarnos a clarificar ciertos aspectos si no habían quedado claros. Muchas gracias a ambas por estar acá y pues adelante, Ángela. Me voy a silenciar igual mi cámara. Hola, buenos días y muchísimas gracias por, bueno, por la invitación a Alejandra y a la gente, ¿no?, que ha participado y que organiza pues, este seminario. A mí me da mucho placer, la verdad, poder compartirles este trabajo porque, bueno, como ya comentó Marta, pues forma parte, ¿no?, de un proyecto pues, más grande y que nos ha dado resultados muy interesantes que pueden pues, tener mucha importancia, digamos, pues, para conocer un poquito más sobre Palenque y sobre su historia, ¿no? Además de ya de forma particular sobre técnicas de manufactura y color. Entonces, bueno, yo voy a presentar, a compartirles la presentación, esperando que se vea bien y a ver si me pueden confirmar, porfa, si se ve, para que dé comienzo. Sí, se ve Ok, perfectamente. Muchas perfecto. gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pues voy a comenzar. Bueno, pues como han anticipado un poquito, ¿no? Yo les voy a presentar la investigación que hemos realizado en la colección de incensarios efigie de Palenque, que se titula pues, Estudio tecnológico de los incensarios efigie. Y bueno, antes de comenzar quería mencionar que este estudio, como ya anticipó un poquito Marta, pues en realidad parte, ¿no?, de una investigación, digamos, conjunta y colaborativa interdisciplinaria que surgió entre el proyecto Registro, Estudio y Documentación de las Colecciones del Museo de Palenque, de la coordinación a cargo de, pues, de la doctora Marta, con el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, que es el LANCIC del Instituto de Física de la UNAM, con el que, bueno, ¿no?, pues surgió esta colaboración, la posibilidad de realizar un estudio a los incensarios de forma como más completa, pensando específicamente en la cuestión de la materialidad, ¿no?, tanto de la manufactura como de los pigmentos, y es ahí, digamos, donde se integró de alguna forma pues mi tesis, ¿no?, mi investigación, a partir del posgrado de Historia del Arte de la UNAM, ¿no? Entonces, bueno, la tesis pues la defendí en el pasado mes de enero, o sea, es todavía reciente, y pues como digo, ha sido un poco el fruto o uno de los frutos que ha tenido, digamos, esta colaboración, ¿no? Esta investigación conjunta entre el laboratorio y el proyecto dedicado a las bodegas y a toda la cuestión de la conservación de los objetos de la colección de Palenque y especialmente de los incensarios. Entonces, bueno, partiendo pues de ese proyecto interdisciplinario, ¿no? La problemática, digamos, era justamente poder abordar el estudio de estos objetos de forma sistemática, ¿no?, teniendo en cuenta que son una colección pues, muy amplia, con una gran magnitud de objetos, que hasta la fecha cuenta con más de 130 ejemplares completos y muchísimos fragmentos, ¿no?, que no han podido como reconstruirse o formar parte, digamos, vincularse de forma directa a un objeto en particular. Ahora hablaremos un poquito más sobre eso. Entonces, bueno, partiendo de esta problemática, ¿no?, de la gran colección que tienen estos objetos y todas las temporalidades que abarcan, ¿no?, que como ya mencionaba Marta al inicio, pues hemos podido ver también que son un poquito más tempranos de lo que esperábamos, ¿no? Entonces, digamos que tenemos una temporalidad muy amplia que abarca más de 600 años y justamente una de las problemáticas que se quería abordar en este proyecto cuando se planteó era ese, ¿no?, estudiar de forma diacrónica pues las técnicas de manufactura y el uso y la tecnología del color para ver justamente si hay similitudes o diferencias a lo largo del tiempo que permitan pues establecer, ¿no?, periodos de cambio tecnológico, innovaciones o usos de materiales, ¿no?, que de alguna forma se relacionen con el devenir que tuvo la historia de la ciudad. Em, Cabe mencionar que, bueno, pues todo esto también parte, ¿no?, de, como digo, de esta colección tan grande que tienen los objetos y de que se puede observar, ¿no?, como vemos pues en la imagen, en la diapositiva, que hay un cambio bastante significativo en tamaño, estilo y elementos, ¿no?, iconográficos y materiales. Pero también es importante mencionar que, bueno, si bien este cambio es muy notable, ¿no?, si vemos acá los incensarios, a ver si puedo, denme un segundo, los incensarios más tempranos,
pues medían en torno a 30, entre 30 y 50 centímetros de altura, mientras que los más tardíos miden más de 100 centímetros de altura, ¿no? Entonces, además de estos cambios, ¿no?, que son como muy significativos, algo muy marcado de estos objetos es que también presentan, o más bien presentan, unos rasgos compartidos a lo largo de todas las temporalidades, ¿no? Independientemente de que sean más tempranos o más tardíos, siempre presentan unos rasgos que, como digo, comparten en los distintos periodos de la historia de la ciudad y que los hacen, digamos, ser reconocibles y formar parte de una tradición, pues, alfarera y artística muy particular y con un estilo, digamos, pues muy palencano, ¿no? Que se diferencia notablemente de otros incensarios y objetos o esculturas de cerámica o de otros materiales de otros sitios, tanto aledaños como más alejados de la ciudad. Entonces, esto hace que sea una de las tradiciones, pues, artísticas más significativas del sitio, ¿no? Pensando en eso, en que realmente están presentes en toda su historia y que presentan, como ya iremos viendo a lo largo de la presentación, unos rasgos que se repiten de forma constante a lo largo del tiempo y que justamente nos están permitiendo ver esa continuidad estilística e identitaria de estos objetos, a pesar de los cambios que ahora iremos presentando. Entonces, bueno, parte de estos pues aspectos, ¿no?, morfológicos y estilísticos que caracterizan estos objetos, pues son que todos están conformados por un cilindro hueco con aletas laterales que se refuerzan generalmente por la parte trasera con estos elementos de refuerzo llamados costillas o asas en función de la temporalidad. También veremos que pueden ser indicadores de estos cambios estilísticos y tecnológicos. También todos ellos presentan un estilo muy concreto, que es el de superposición de mascarones en niveles verticales, en los que se representan sobre todo a deidades del panteón religioso palencano, pero también antepasados pues, históricos o mitológicos de la ciudad y suelen ir acompañados de motivos zoomorfos, ¿no?, relacionados con reptiles, aves, sobre todo en las partes de los tocados, además de contar con una profusa policromía en la parte frontal. Esto es interesante porque, bueno, pues muchos de estos objetos por el paso del tiempo pues han perdido en cierta medida esta policromía que no se observa tanto a simple vista, pero que, como iremos viendo, pues a lo largo, a través del estudio que hemos hecho, hemos podido ver que, aunque no se vea tan evidente, digamos, pues sí que se ha podido detectar, ¿no? Y lo que nos ha podido proponer, digamos, o permitir proponer que efectivamente estaban policromados por toda la parte frontal, ¿no? Todos los objetos que hemos podido revisar. Entonces, pues también, el tema del color, es un rasgo muy importante de estos objetos y que, como ya veremos, pues también forma parte de toda esta identidad artística que presentan a lo largo de su historia. Y bueno, solo por contextualizar un poco, cabe mencionar que estos objetos forman parte de un contexto muy particular de Palenque, ¿no? No se encuentran en toda la historia, en todos los contextos de la ciudad, sino de forma muy exclusiva en el centro ceremonial y específicamente en los templos del Grupo de las Cruces. Además, hay que mencionar que pues que no se encuentran en cualquier lugar, ¿no?, dentro de los templos o de este complejo ceremonial, sino específicamente enterrados de forma intencional en los basamentos piramidales de dichos templos, ¿no?, el Templo de la Cruz, Templo de la Cruz Foliada y Templo del Sol. Pero también en los templos, digamos, aledaños, como son el Templo 14, Templo 15, que no tenían la misma función que los templos principales, pero en los que también hemos encontrado, o sea, más bien se encontraron incensarios, en este caso, de antepasados. Entonces, en los templos principales, Templo del Sol, de la Cruz y de la Cruz Foliada, se encontraron un montón de incensarios con iconografía de dioses, los dioses que estaban vinculados de forma exclusiva a esos templos, mientras que en los templos 14 y 15 se encontraron incensarios de antepasados, ¿no? O sea, hay una diferencia muy marcada también entre la iconografía de estos objetos y el lugar donde fueron enterrados, aunque a nivel morfológico y estilístico mantengan las mismas características. Entonces, bueno, en la imagen que tienen a la derecha ven un ejemplo, ¿no?, de cómo se distribuyeron estos entierros intencionales de los incensarios en la parte, digamos, oeste de estos basamentos piramidales, lo que, bueno, pues permitió, ¿no?, proponer a los investigadores que llevaron a cabo estos estudios, pues esto ya lo propuso Marta, lo propuso Ángel, ¿no?, en los estudios que han hecho relacionados con la iconografía y con toda como la parte histórica y arqueológica de estos objetos, que pues podían estar representando de alguna manera una metáfora, ¿no?, del ciclo solar y cómo pues, ¿no?, los incensarios también, al igual que el ciclo solar y que el Sol, están en un momento como de cenit y álgido y posteriormente también descienden o mueren, ¿no? Por eso estaban enterrados en estos lados de los basamentos.
Entonces, con esto lo que quiero como ejemplificar un poco es esa importancia, ¿no?, que tienen también simbólica estos objetos dentro del contexto ceremonial y remarcar la exclusividad que tienen con este complejo y su pues exclusividad en cuanto a que no están presentes en ningún otro contexto de la ciudad y no encontramos otros objetos similares en ningún otro contexto de la ciudad, es decir, están directamente ligados a esta parte ceremonial y religiosa del sitio, desde las etapas más tempranas, como veremos a continuación. Cabe mencionar que pues por el peso, ¿no?, de los basamentos en los que estuvieron enterrados, cuando se empezaron a encontrar estos objetos desde los años 50 del siglo XX, se encontraban muy fragmentados, ¿no? Y por tanto fueron fundamentales pues todos los proyectos de restauración llevados a cabo justamente pues también desde la coordinación, ¿no?, que es donde estamos presentando esta presentación en este seminario, que bueno, pues gracias a todos estos proyectos que desde inicios, ¿no?, que son desde inicios de los años 90 aproximadamente, empezaron a desarrollarse y a poder reconstruir y restaurar y conservar toda esta magnitud de piezas, y gracias a todo eso es que actualmente podemos concebirlos como objetos completos, ¿no?, y entender como las dinámicas en las que se integraron estos objetos, ¿no?, y entenderlos un poquito más. Porque, bueno, pues como se pueden imaginar, eran un sinfín, ¿no?, de fragmentos los que se encontraron, y bueno, pues todo esto ha sido, digamos, parte de todas las investigaciones, ¿no?, que empezaron con Marta y que se han ido desarrollando en todo este tiempo, hasta que yo, digamos, he partido, ¿no?, como de ese punto en el que ya estaba toda esta colección, digamos, reconstruida y consolidada, restaurada, ¿no?, y estudiada desde este punto de vista de la conservación, para poder pues abarcar toda esta parte material, que es la que yo les voy a presentar a continuación. Gracias, como digo, a todos estos proyectos de estudio, no tanto desde la parte arqueológica, histórica y sobre todo desde la conservación y la restauración, pues como digo, se ha podido reconstruir toda esta colección, que hasta la fecha cuenta con más de 130 incensarios completos, más un montón de fragmentos que no se pudieron, digamos, asociar a un objeto en particular, pero que, como veremos también ahorita, nos han dado muchísima información y han sido súper útiles y necesarios para el estudio que hemos hecho. Aquí tienen una de las seriaciones que realizó Marta, ¿no?, a partir de todo el estudio que ella hizo, donde vemos un poquito la magnitud de esta colección y cómo estaban distribuidos, ¿no?, por templo y por temporalidad. De aquí, pues, de los que nosotros estudiamos en la actualidad son los que están subrayados, ¿no?, en un circulito azul, para que vean un poco que el objetivo también era justamente seleccionar ejemplares representativos de templos y temporalidades para tener pues una perspectiva representativa y amplia de lo que ocurrió con estos objetos a lo largo del tiempo. Además de los objetos enteros, como les comento, pues también pudimos analizar y estudiar pues bastantes fragmentos de aletas, ¿no?, que, como digo, se encontraban fracturadas, además de otro tipo de apliques como orejeras y otros apliques de los tocados, que pues formaban también parte de estos objetos, y que al estar fracturados nos han permitido obtener un detalle de información que no podíamos, digamos, alcanzar con los objetos completos, ¿no? Entonces, todo el corpus conjunto que hemos estudiado es el que nos ha permitido aproximarnos de forma tan detallada y sistemática a todo el estudio, digamos, de la colección de los incensarios efigie de Palenque. Para abordar estas problemáticas y este estudio, ¿no?, que, como mencioné al principio, tenía el objetivo de estudiar las técnicas de manufactura y la policromía a lo largo del tiempo, ¿no?, cruzando, como mencionaba Marta, todos los datos que hemos ido obteniendo por incensario y por temporalidad y templo, pues se planteó una metodología analítica no invasiva y no destructiva, a partir de una serie de técnicas que ahora les explicaré también un poquito más, con las que hemos podido justamente hacer como este acercamiento, ¿no?, y obtener información de lo más general a lo más particular, con el fin de tener información muy detallada de todo el proceso de manufactura y color de los incensarios. Entonces, bueno, parte de las técnicas que utilizamos pues fueron, ¿no?, hicimos en diferentes fases. Obviamente tuvimos que adaptarnos a las problemáticas de los objetos y a las condiciones también, ¿no?, en las que se encuentran, teniendo en cuenta que hay objetos, todos los objetos completos, que están en la bodega y en el Museo de Sitio de Palenque, ¿no?, y por lo tanto tuvimos que hacer también como
2 temporadas de campo in situ, donde trasladamos pues, los equipos, ¿no? Con el laboratorio, con el LANCIC, al museo y a la bodega, pero también a partir de un muestrario de fragmentos que pudo ser trasladado al laboratorio y que nos ha permitido, como les mencionaba, pues hacer este detalle, estos estudios más detallados a lo largo de los 4 años de investigación que duró pues, la investigación del doctorado. Entonces, bueno, dentro de las metodologías que hemos utilizado, pues se llevaron a cabo análisis de medición del color, tanto de pastas como de los pigmentos, ¿no? A partir de Munsell y espectrofotometría, con el fin de registrar, clasificar y medir el color y tener justamente como una clasificación estandarizada, ¿no? Sobre los matices y tonos que estamos identificando, porque pues ahora veremos también que tiene mucha importancia, ¿no? Diferenciar de forma clara matiz, tono, para poder hacer como agrupaciones por color y no solo por materialidad, ¿no? Y por los pigmentos, sino también por el resultado obtenido, ¿no? Con los colores. También aplicamos técnicas de imagen como fotogrametría, radiografía, luminiscencia inducida por ultravioleta, imagen infrarroja de falso color y D-Stretch, con el fin de, bueno, pues obtener fotografías de alta resolución y poder hacer modelos 3D en los que ver con detalle todos los objetos, ¿no? En todos sus ángulos, teniendo en cuenta que no siempre tenemos acceso a ellos, ¿no? Ya que como mencioné, pues están en Palenque. Entonces, tener estas imágenes en alta resolución nos permitió también poder estudiarlos desde no estando con ellos, ¿no? Ya a posteriori. Con la radiografía pudimos pues también identificar cuestión de la densidad de las pastas y ver técnicas de manufactura y obviamente también las intervenciones, ¿no? que han tenido y también a partir de ahí seleccionar las áreas más adecuadas para analizar con otras técnicas. También pudimos ver la presencia bueno, de posibles bases de preparación a partir de la luminiscencia inducida por ultravioleta y bueno, ¿no? Pues otras técnicas como mencionaba como infrarroja de falso color o D-Stretch para identificar la naturaleza y empezar a diferenciar el tipo de color por su materialidad y también identificar diseños imperceptibles a la vista y que hemos podido ver que sí que estaban presentes, ¿no? A partir de técnicas como D-Stretch. Luego, bueno, pues también una fase fundamental de este estudio ha sido la revisión microscópica, la revisión de microscopía de superficie, ya que, bueno, pues en todo este proyecto, digamos, se ha abogado por, como les comentaba al inicio, ¿no? Por aplicar una metodología no invasiva y no destructiva. Por tanto, aplicamos microscopía de superficie con microscopios portátiles que nos ha permitido, pues, identificar capas pictóricas, textura del color y también información sobre las pastas y los agregados. Y por último, una última fase de técnicas espectroscópicas con fluorescencia de rayos X, espectroscopía de fibra óptica de reflectancia o FORS y espectroscopía Raman, que en conjunto pues, nos ha permitido, ¿no? De forma, digamos, complementaria, conocer la composición de las pastas y los pigmentos minerales, identificar también la presencia de arcillas y pigmentos minerales u orgánicos, como el caso particular del índigo y la arcilla paligorskita, y también pues, otros, por ejemplo, Raman nos ha permitido identificar pigmentos minerales de forma particular, unos pigmentos de cobre, como la bestelita, que ahora les explicaré un poquito más. Entonces, bueno, solo para acabar con esta parte metodológica, pues recalcar que ha sido fundamental la combinación de diferentes técnicas, ¿no? Y por supuesto de todo el apoyo del laboratorio para poder desarrollar esta investigación y obtener los resultados que a continuación les voy a presentar. Entonces, bueno, como mencionaba Marta al principio, uno de los resultados como también más llamativos que hemos podido obtener de esta investigación es adelantar, ¿no? Un poquito pues la temporalidad, ¿no? De los incensarios, que en un principio y pues por toda la información que teníamos hasta el momento, ¿no? Estaban contemplados su inicio en Motipa temprano. Sin embargo, a partir de este estudio, digamos, más enfocado en la tecnología y en la materialidad, pues hemos podido confirmar que hay objetos, hay incensarios que estaban presentes desde antes, ¿no? Como mencionaba Marta al inicio, desde la fase picota, como les muestro en esta imagen. De forma muy general y como contexto histórico, pues solo mencionar que este periodo en cierta medida coincide con el ascenso, ¿no? De las primeras jerarquías religiosas y políticas por la presencia ya de estos objetos. Como ya también mencionaba Marta, la existencia de tumbas tempranas asociadas a gobernantes anteriores al que está registrado en las fuentes como primer gobernante histórico de Palenque, y pues ya se empieza a ver, ¿no? Una actividad ritual temprana ligada al culto de los dioses a través de los incensarios con estos incensarios de picota. Lo más característico de esta fase inicial es que también encontramos 3 etapas o subetapas, digamos, ¿no? Que parecen como un periodo de transición desde los ejemplares más tempranos hasta los del final de este periodo. Estos ejemplares se caracterizan por medir entre 30 y 50 centímetros de altura,
¿no? Y bueno, como ven, uno de los elementos más significativos de este periodo es, por un lado, la altura y por otro, la presencia en las pastas de unos agregados blancos de carbonatos de calcio, calcitas, que son de un tamaño considerable, varían en tamaño, no hay un tamaño regular, pero están presentes de forma muy clara y son un marcador, digamos, tecnológico y estilístico de este periodo, porque, como veremos también a continuación, no aparecen en los incensarios ni en las cerámicas de Palenque a partir de esta temporalidad. Entonces, pues es, digamos, un elemento diagnóstico para asociar estas técnicas de manufactura temprana con estos objetos tempranos también. Entonces, lo que caracteriza básicamente a picota es que son técnicas, digamos, tempranas, antiguas, pero se empieza a ver un cambio de estilo en la elaboración de los objetos. En este periodo es cuando, al final de picota, ¿no? Nosotros proponemos que en torno al 350, un poquito antes, es cuando se da la introducción del cinabrio junto con otro pigmento mineral, que es un fosfato de cobre y zinc, que se conoce como bestelita. Es un pigmento verde que no se había identificado hasta la fecha para el caso de Palenque, pero que sí que se ha encontrado en otros contextos, digamos, mesoamericanos tempranos, como en el caso de Calakmul y también en Oaxaca, en las urnas efigie. Entonces es un pigmento que sí se utilizaba, digamos, en Mesoamérica y que hasta la fecha no lo habíamos identificado para el caso de Palenque. Entonces es muy llamativo plantear que en esta primera etapa, en picota, además de estas cuestiones de la manufactura, donde vemos que es una manufactura, como digo, temprana, en cuanto a la forma de hacer los cilindros y la elaboración de las pastas, también estamos viendo que se introduce este uso de pigmentos conjunto, ¿no? Digamos, o contemporáneo. La bestelita con el rojo de cinabrio. Que bueno, pues también como mencionaba Marta, el cinabrio coincide, ¿no? De alguna forma con el cinabrio que se está identificando en otros contextos tempranos del sitio, como las tumbas de los primeros gobernantes. Y bueno, pues todo esto, digamos, abre un paradigma, ¿no? En cuanto a la complejidad que ya se estaba utilizando en esta etapa tan temprana a nivel iconográfico, pero también a nivel pictórico, ¿no? Cómo ya se empiezan a introducir nuevos materiales pues que no estaban presentes en los ejemplares más tempranos, ¿no? Como el que vemos aquí de la etapa 1, donde solo identificamos, por ejemplo, hematita y pigmentos como ocres, ¿no? Sin embargo, en la etapa 3 ya vemos que está, como les mencionaba, esta cuestión del cinabro y la bestelita. Entonces sí que estamos viendo una transición desde los inicios de la historia de los incensarios. Algo que caracteriza también esta etapa a nivel de manufactura, pues es su elaboración, digamos, un tanto burda, ¿no? Si me permiten este término, pensando en cómo se observan, ¿no? A día de hoy, pues todas las huellas de manufactura, ¿no? Y de elaboración y levantamiento del cilindro a partir de, pues, rollos, ¿no? De arcilla, donde se ven todavía marcas del alisado y de la unión de estos rollos. Además de, bueno, que una de las cosas que sin duda alguna define la manufactura de los objetos y que irá definiendo esta manufactura y las técnicas de elaboración a lo largo de su historia, que es la forma en la que se elabora el mascarón central. En este caso, como podemos ver a partir, por ejemplo, de las radiografías y de las imágenes obtenidas desde la parte interna de los objetos, se puede ver que el mascarón se modelaba desde el interior, ¿no? Pues con presión dactilar, palmar, dando forma al rostro, ¿no? Y al volumen que tenía el rostro principal de la deidad. Entonces, esto, como iremos viendo, es algo súper significativo porque sin duda alguna va a marcar estos cambios en el estilo y en la forma de hacer los incensarios a lo largo del tiempo. La elaboración del mascarón y su modelado desde la parte interna. En la segunda etapa de picota, que como digo, hemos visto como esta transición, si bien siguen teniendo pues características, digamos, a nivel de manufactura tempranas, ¿no? Como les decía, el tipo de pasta, los agregados y también esta manufactura o modelado del mascarón desde la parte interna, también estamos viendo que se perfeccionan en cierta medida las técnicas de levantamiento del cilindro, ¿no? Donde aquí ya, como podemos ver en la imagen, por ejemplo, las imágenes de la derecha, o incluso en la de la radiografía, vemos que el cilindro se levanta un poquito más recto que en el caso anterior y que no se observan tanto estas huellas de levantamiento a partir de los rollos, sino más bien lo que se observa es las huellas del alisado, ¿no? Interno del cilindro. Entonces, bueno, pues esto nos iba a proponer que sí que se da un perfeccionamiento, ¿no? Y un poquito más de finura, digamos, en la elaboración de estos objetos y sobre todo en su acabado. Pero, pues aquí seguimos viendo que el mascarón seguía modelándose desde el interior como en la etapa más temprana, en el periodo más temprano, perdón.
Y bueno, algo que nos llamó muchísimo la atención desde el inicio fue ver la complejidad y amplitud de la paleta pictórica que tenían estos incensarios tan tempranos, ¿no? Pensando pues que hasta entonces pues pensábamos, ¿no? Que igual la profusión, digamos, polícroma empezaba un poquito más tarde. Sin embargo, aquí ya estamos viendo que desde Picota pues tenemos una amplia paleta pictórica en la que ya se introduce el color verde, hay presencia, aunque muy esporádica y escasa, de color azul, hay amarillos, ¿no? Elaborados a partir de tierras. Cuando hablamos de tierras, hablamos de pigmentos, digamos, minerales naturales que de forma, digamos, natural más bien están, o sea, se conforman por óxidos de hierro y arcillas, ¿no? Y que se encuentran ya con esa mezcla, digamos, en la naturaleza. Entonces, de este tipo de pigmentos, las llamadas tierras, hemos identificado que pues, ya había tierras amarillas, tierras anaranjadas, tierra roja, en la que a la que se añade, digamos, o se introduce el rojo de cinabrio, como mencionaba anteriormente. Está la presencia también del color rosa, elaborado con una mezcla de tierras rojas con algún pigmento blanco de carbonatos de calcio como calcitas, y ya también la presencia de negros posiblemente empleado para delineados, ¿no? Y para hacer algún tipo de diseños. Y bueno, esto es interesante porque, como ya les mencionaba, pues aquí se introduce, ¿no? Este pigmento mineral, que es la beselita, que vamos a ver que está presente en la historia de los incensarios, no es algo casual ni exclusivo de esta temporada temprana, sino que empieza a aparecer aquí y por lo tanto lo podemos como considerar como un marcador tecnológico o estilístico, ¿no? A nivel del color o pictórico. Y bueno, pues esto es llamativo porque este pigmento también lo hemos podido como identificar en un vaso miniatura estucado del Grupo Norte y en una cabeza de estuco del Templo de la Cruz, que pudimos hacer como estudio exploratorio para justamente empezar a comparar qué estaba ocurriendo con el tema del color. Entonces vemos que, pues que posiblemente es un pigmento que se extiende en más contextos de Palenque, aunque hasta el momento todavía no lo podemos confirmar. Y bueno, algo también interesante de esta etapa tan temprana es que presenta una gama similar a la del preclásico o clásico temprano en otras zonas del área maya, pensando que es una gama en la que lo que más, digamos, llama la atención es la presencia de colores beige, rosas, gamas amarillas, como, pues, por ejemplo, tienen, ¿no? Los mascarones estucados de las tierras bajas o la pintura mural temprana, como por ejemplo la de San Bartolo, ¿no? Siempre guardando las distancias, pero teniendo en cuenta pues, que pudo haber influencias, digamos, tempranas en las paletas de estas etapas todavía incipientes de la historia de los incensarios. Ok. Entrando ya en Motipa temprano, que estamos en torno al 350-500, esta etapa a nivel histórico es llamativa porque es cuando, digamos, coincide con el ascenso al trono del primer gobernante registrado en las fuentes históricas, y por tanto, digamos, es el periodo en el que da inicio oficialmente, no a nivel histórico y de registro epigráfico, de la primera dinastía que gobernaba Palenque, que gobernó Palenque. Entonces, es también en este periodo, ¿no? Pensando en este momento histórico en el que se insertan estos objetos, pues también es llamativo mencionar que a este periodo pertenecen también las primeras representaciones de antepasados, ¿no? Con esta llegada de la imagen quizá de las primeras dinastías se empiezan a representar antepasados de la ciudad y, como veremos ahora, pues será un cambio drástico en el estilo de representación de los incensarios y también en el uso del color, además de las técnicas de manufactura, sobre todo a nivel material, en los materiales que están utilizando, ¿no? Y pues cambian las gamas cromáticas, dejan de pasar de tener esos tonos rosados o matices rosados y gamas amarillentas, rojizas, a recurrir en gran medida al color azul, como veremos a continuación. Sí. Bueno, algo que caracteriza a los incensarios de esta primera etapa, que como digo presenta un cambio muy drástico respecto a la etapa temprana, picota, es que para empezar se da una sustitución de las costillas por asas. Algo muy importante que no sé si mencioné es que en picota los incensarios más tempranos presentan costillas, ¿sí? En este caso se sustituye por asas, lo cual ya nos está hablando de un cambio o bien estilístico o bien tecnológico, no pensando en la posible movilidad de estos objetos o un cambio que se dio de forma particular en este periodo. Además de eso, también encontramos, digamos, en Motipa temprano dos etapas, ¿no?
Una de ellas un poquito más temprana, en la que, como digo, se presenta este cambio de costillas porasas y en la que se empiezan a introducir el color azul, tanto en orejeras como en algunas partes de los tocados, así como el color amarillo para las aletas y en particular los diseños de piel de jaguar, como presentaré a continuación. Y bueno, pues además también hemos podido identificar una segunda etapa en la que ya hay mucho más uso del color azul y vemos que los incensarios en cierta medida se estabilizan un poco, ¿no? La forma en la que se elaboran. Es que estoy teniendo problemas para pasar las diapositivas. Okay. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no?, de la sustitución de costillas por asas. Como les comentaba, antes las costillas eran planas, estaban pegadas entre el cilindro y las aletas. Sin embargo, las asas vemos que tienen como un hueco en medio y que, bueno, pues lo que podemos pensar es que quizá se cambió esta forma de elemento de refuerzo o bien como elemento de traslado o por alguna cuestión, como les decía, estilística o de movilidad, ¿no?, de estos objetos. Y sin duda alguna esto es un elemento que se asocia claramente a esta temporalidad. Por lo tanto, también puede ser un elemento de un indicador o marcador tecnológico o estilístico de los incensarios para ubicarlos dentro de este periodo. Algo que también caracteriza a esta temporalidad, motipa temprano, es, como les decía, las técnicas de modelado, ¿no? O sea, si bien los mascarones se siguen modelando desde el interior, que eso es algo muy característico de las técnicas tempranas, se perfecciona en cierta medida la técnica, los cilindros empiezan a hacerse ya más rectos, no más lisos por dentro, pero siguen quedando huellas de cómo se estaban modelando algunas partes, sobre todo de los rostros, como el mentón, la nariz, los ojos y la boca, ¿no? Como podemos ver en las imágenes de la derecha, donde se aprecia claramente pues estas huellas, ¿no?, de una mano con la que hicieron la forma con la que dieron forma al mentón. Entonces, esta parte todavía como de modelados la seguimos viendo en estas etapas iniciales. Estas huellas que vemos que se quedan con pues, huellas dactilares, ¿no?, que marcan todo este modelado y dirección en la cual se realizó pues, tanto la boga como el mentón de los incensarios, también se pueden confirmar de forma clara a partir de la radiografía, ¿no?, donde, pues aquí, como pueden ver, señalado con flechas amarillas, se pueden ver como esta marca de los dedos, incluso plantear la orientación en la que se hicieron estas marcas, ¿no?, y se dio forma al mentón. Otro de los aspectos que les mencionaba que sin duda alguna caracteriza este periodo motipa temprano es el cambio, además en la forma de las aletas, que anteriormente eran mucho más redondeado y con volúmenes más, pues sí, ¿no?, redondeados y formas más circulares. Las aletas empiezan a tener una forma más cuadrangular en su parte superior, ¿no?, como pueden ver aquí, y esto también nos está marcando este cambio de estilo que presentan los incensarios. La forma de las aletas, que pasa a ser redondeada a ser más cuadrada, y sin duda alguna la paleta pictórica, en la que se introduce el azul, a partir, por supuesto, del azul maya, que va a ser uno de los pigmentos que va a marcar, sin duda alguna, este estilo de los incensarios, pero también, como les decía hace un ratito, pues los motivos o diseños de piel de jaguar que se pintan en las aletas a partir de la superposición de color amarillo sobre el cual se aplica color negro y que también, pues este color amarillo no era solo amarillo, sino también un poco naranja o rojizo en función del incensario, ¿no? Es decir, también se está representando la piel de jaguar pues con estas diferencias en matices y tonos, pero sobre todo a partir de esta superposición entre amarillo y naranja sobre el cual se aplican manchas de color negro. Bueno, como les decía, ¿no?, aquí ya tenemos un ejemplo un poquito más claro de cómo se está introduciendo el color azul, y algo muy llamativo que me gustaría mencionar es que no solo se introduce color azul y se utiliza un matiz y un tono, sino que aquí ya estamos viendo cómo empieza a experimentarse con este color, ¿no?, y con este material, con el azul maya. Porque, bueno, pues algo que caracteriza a los incensarios desde este periodo es que empiezan a crear, ¿no?, quienes pintaron estos objetos, quienes los crearon, empezaron a crear una gran variedad de matices y tonos de color azul, que como iremos viendo, algunos derivan hacia los matices más verdosos, otros son azules más oscuros, más claros, y esto se genera a partir del propio tratamiento del azul maya, como iremos viendo, pero también a partir de la mezcla de este material con otros pigmentos, ¿no?, como tenemos en este caso, ¿no?
En este periodo, aunque se introduzca el azul maya, algo también que me gustaría recalcar es que se sigue utilizando de forma súper abundante, o muy clara al menos, pensando en toda la muestra que hemos podido estudiar, el pigmento verde de Bestelita que les comentaba en picota, que es este fosfato de cobre y zinc, que tiene un color verde muy particular y que está conformado por, si se ve a nivel microscópico, por pequeños, bueno, pues cristales, ¿no? de color azul y verde que tienen una gama muy amplia, ¿no? de matices. Este material se mezclaba, por ejemplo, con el azul maya y con cinabrio para obtener azules con un matiz y tono muy particular, ¿no? Y para generar como intensidad en el color. Y otros ejemplos que vemos aquí, ¿no? Donde tenemos ya también capas de superposición del propio azul para pues, generar este efecto visual de oscurecer o aclarar o intensificar algunos de los colores. Además de esto, en esta temporalidad también cabe recalcar que identificamos de forma particular pigmento amarillo goetita, que es uno pues de los óxidos de hierro que caracterizan también sin duda alguna la paleta de los incensarios y que también se mezclaba con otras arcillas, como les digo, en su uso como tierras naturales. Y en este caso en particular pudimos identificar, aunque debo mencionar que de forma muy exclusiva, ya que solo fue en un ejemplar, presencia de lo que pudimos proponer como amarillo maya, ya que pues el espectro, ¿no? El resultado obtenido era idéntico a lo que se obtendría con el azul, pero pues en un color amarillo, ¿no? Como digo, es un resultado muy llamativo, pero pues somos conscientes de que solo lo encontramos en un caso, entonces tenemos siempre que ser precavidos, pero la identificación, como veremos también a continuación, tengo el espectro al final de la presentación por si quieren como... Pues si lo quieren ver, ¿no? Cómo hemos podido justamente diferenciar este pigmento, pues pudimos identificar al menos su presencia, lo cual también sería muy llamativo porque pues es algo bastante, digamos, diferente a lo que hemos visto en otras temporalidades de los incensarios, ¿no? Y por la complejidad en sí misma a nivel tecnológico que implicaría ya el poder obtener un color amarillo a partir del azul maya. Además de eso, bueno, pues también identificamos, ¿no? ya la presencia clarísima de cinabrio, tierras rojas, como les digo, combinadas con otros materiales para generar estos diseños motivos de piel de jaguar, blancos elaborados con calcita y otros colores negros no identificados que podemos proponer que se elaboraban principalmente con carbón, pero de los cuales no tenemos una identificación todavía que permita confirmar este material. Y bueno, solo para finalizar con esta temporalidad, mencionar que el azul maya lo identificamos de forma particular a partir de la presencia de índigo y de la arcilla paligosquita, ¿no? De la cual, bueno, pues las bandas características de estos dos materiales pudimos identificar pues, con la técnica que les comenté al principio, con FORS, que bueno, ahora también veremos algunos ejemplos donde justamente a partir de los espectros y algunos indicadores que aparecen en esos espectros se pueden identificar de forma clara estos dos materiales. Y bueno, esto es interesante porque ya tenemos entonces la presencia de azul maya desde el 350 aproximadamente en Palenque, teniendo en cuenta que bueno, pues el registro más antiguo que se tiene de azul maya en área maya, pues se reporta en Calakmul hacia el 150. Bueno, ya entrando en Motipa tardío, estaríamos ya en una temporalidad que abarca en torno entre el 500-600 de la era común. Este periodo a nivel histórico es relevante porque, bueno, digamos que la ciudad, Palenque, empieza a sufrir varios eventos que desestabilizan en cierta medida el poder político que se había establecido en la ciudad en la etapa anterior y pues esto lleva a saqueos en la ciudad y al exilio de la familia gobernante según se reporta en las fuentes epigráficas, ¿no? Pero bueno, en este periodo, digamos, a nivel de lo que estamos viendo con el corpus de incensarios que siguen asociados a este periodo, pues parece que se mantiene, ¿no? La producción de los incensarios es bastante continuista respecto a Motipa tardío, ¿no? Perdón, respecto a Motipa temprano. Es decir, así como vimos una diferencia muy clara entre las dos primeras temporalidades, en Motipa tardío vemos que se presenta una continuidad respecto a la anterior, a nivel tanto estilístico como de manufactura, como en el uso del color. Em, Como les mencionaba, ¿no? Pues no se han identificado diferencias tan claras ni que nos hayan permitido establecer etapas, ¿no? Como si pudimos verlo en las etapas anteriores que se presenta pues esta transición tecnológica, ¿no? y estilística. En este caso no hemos podido detectar de forma tan clara estas etapas, por lo tanto lo hemos, digamos, interpretado todo como dentro de un mismo grupo, ¿no? o conjunto tecnológico. Em,
y planteamos que en este periodo, en Motipa tardío, es cuando se establece definitivamente pues este estilo propio de los incensarios efigie que caracteriza a Palenque, ¿no? Ya que, como hemos visto, pues es cuando empezamos a detectar que ya no hay tanto cambio de estilo, sino que más van, se asientan algunas de las cuestiones que se empiezan a establecer en etapas anteriores. En esta temporalidad vemos que si bien se siguen modelando algunos elementos del cilindro, como los ojos, la nariz o el mentón de los mascarones principales, pues hay un cambio drástico respecto a las etapas más tempranas, ¿no? A Picota, sobre todo en la cuestión del levantamiento del cilindro, que ya se propone que posiblemente empiece a levantarse en diferentes etapas por el tamaño que adquieren estos objetos y porque, bueno, pues como vemos desde la parte interna, ¿no? Y a través de las radiografías, los cilindros se levantan de forma muchísimo más recta y lisa por el interior y el volumen generado previamente a partir de este modelado del mascarón interno se empieza a generar a partir de la aplicación de pastillaje y de elementos externos que generan pues volumen y más grandiosidad, ¿no? A la imagen de estos incensarios. El color de Motipa tardío se caracteriza sin duda alguna por la variedad cromática que empieza a haber en torno al azul y sobre todo a la introducción de estos matices un poquito más verdosos generados, como les mencionaba anteriormente, también a partir del azul maya, ¿no? En este caso se empieza a ampliar la gama cromática del azul a partir de superposición de capas de este color, de diferentes matices y tonos, incluso con otros materiales, y como les mencionaba también por la experimentación con el azul maya y el verde de Bestelita, que sigue mezclándose con otros pigmentos como el cinabro para generar pues, intensidades particulares y como les decía también en la superposición pictórica, ¿no? Algo muy característico es la superposición del azul maya sobre capas de pigmentos blancos, la generación de matices un tanto violáceos a partir de superponer el color de azul, particularmente azul maya, sobre capas de pigmentos rojos de cinabrio, sus matices verdosos a partir de su mezcla con bestelita y de nuevo su aplicación sobre rojo de cinabrio. La presencia conjunta también de tierras rojas, es decir, las tierras no dejan de utilizarse, sino que empiezan a combinarse, aunque el cinabrio empieza a ser más preponderante, ¿no? Y a tener una presencia más llamativa que las de las tierras. Y bueno, pues se siguen utilizando tierras amarillas, blancos de calcita y de nuevo estos colores negros empleados principalmente para delinear algunos motivos o para remarcar diseños particulares, ¿no? También se utiliza mezclado con otros colores para generar o oscurecer los tonos, pero en estas temporalidades todavía su uso sobre todo se utiliza como para delinear o para marcar diseños en particular. Como vemos en esta imagen, por ejemplo, ¿no? Técnicas como die-stretch, que también les mencionaba en la parte de metodología. Esta técnica, digamos, que es una técnica de imagen, nos ha dado muchísima información para entender a nivel un poquito más visual y pictórico cómo estaban pintados estos objetos, ¿no? Porque, bueno, pues hay diseños que prácticamente no se aprecian a simple vista, como pueden ver en la imagen de la izquierda, pero que al verlos con die-stretch, pues vemos que efectivamente, además de las capas pictóricas que tenían estos motivos, por ejemplo, de las aletas, también había motivos o diseños pintados encima, ¿no? Lo cual, pues, otorgarían un nivel más de significado y simbolismo al uso del color. Ok. Ya entrando en Otulum, entraríamos como en la parte, digamos, intermedia, ¿no? De la historia de los incensarios. Otulum es uno de los periodos en los que la ciudad tiene uno de sus mayores periodos de apogeo o el primer periodo de apogeo y está marcado este periodo sin duda alguna por el gobierno de Pacal, ¿no? Que es uno de los gobernantes pues, más famosos de Palenque. En este periodo, digamos que la ciudad, ¿no? Derivado del periodo anterior, en el que mencionamos que había, pues hubo conflictos, ¿no? Y eventos que pusieron de alguna forma en peligro esta estabilidad dinástica y política, pues en Notulum la ciudad entra de nuevo en un periodo de estabilidad política con el gobierno de Pacal, como les mencionaba, con quien pues la ciudad alcanzó su primer momento de esplendor. Es en este periodo cuando dan inicio, sin duda alguna, o se ve de forma mucho más clara cuando, que inician los grandes programas artísticos, la arquitectura, digamos, ya a nivel monumental de forma generalizada, y también comienza a extenderse de forma mucho más clara, pues, el uso de la escritura, ¿no? Siendo uno de los ejemplos más característicos, sin duda alguna, de Palenque, pues el templo de las inscripciones, ¿no? Cabe mencionar que en este periodo los incensarios incrementan de forma también muy llamativa su tamaño respecto a periodos anteriores. Ya vemos que empiezan a medir en torno a los más de 60 centímetros de altura
y pues también junto con este incremento de tamaño se estabilizan las formas y el estilo, ¿no?, de los incensarios, hacer un poquito más estrechos, más grandes en cuanto a tamaño y más estilizadas, ¿no?, en cuanto a que se hacen pues más alargados y con formas un poquito más finas, por decirlo así. También algo que llama la atención es la reducción del volumen aplicado con el pastillaje, tanto en los tocados y en los mascarones, respecto a las etapas anteriores y sobre todo la primera, que tenía un volumen muchísimo más marcado y, como ya mencioné, con formas redondeadas. En este caso se priorizan las formas cuadrangulares y la reducción del relieve y volumen de los apliques que se aplican a los incensarios por la parte frontal. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no?, de los incensarios que tenemos en la fase Tulum. Vemos más o menos pues que miden en torno a 70 centímetros de altura y pues que también presentan cambios, pero sobre todo a partir de su iconografía, ¿no?, por las deidades que están representando y no tanto a nivel de manufactura. Perdón, es que están un poquito pesadas las diapositivas. Ok. Aquí con radiografía podemos ver justo un ejemplo de cómo, ¿no?, se estilizan estas formas que les estoy mencionando y cómo ya, por ejemplo, los mascarones, así como la etapa anterior, todavía se modelaban en cierta medida desde el interior. Aquí dejan de modelarse desde el interior, no vemos que el cilindro es totalmente recto por la parte interna y que es mucho más liso, ¿no?, que en etapas anteriores. En este caso ya elementos que dan este volumen al rostro, como la nariz, la boca, ¿no?, los elementos que portan en los tocados, etcétera, pues se aplican desde el exterior, ¿no? Se adhieren con pastillaje, pero no se modelan desde el interior. Y bueno, pues técnicas también como la radiografía, ¿no?, además de la revisión que hemos podido hacer de otros, pues como decía, fragmentos que no pudieron ser reconstruidos en piezas en particular, pues también podemos ver cómo se combinaban, ¿no?, las figurillas y los objetos, digamos, que son huecos, ¿no?, por dentro, y los que son compactos, ¿no? También posiblemente por cuestiones del peso. Podemos plantear que en las partes más altas pues también se utilizaban quizá estas figurillas huecas por dentro para reducir en cierta medida el peso que estaban adquiriendo los incensarios, teniendo en cuenta el incremento de tamaño tan notable pues que tuvieron, ¿no?, ya hacia estas temporalidades. Bueno, la paleta pictórica de Otulum, como vemos, en cierta medida se mantiene en el sentido de que se sigue utilizando de forma recurrente el color azul, pero vemos que también aquí se continúa un poquito con estos matices más verdosos, ¿no?, que iniciaron en Motipa tardío. Aquí se ve de forma más clara cómo incrementan estos matices verdosos y cómo se siguen utilizando estas superposiciones pictóricas para generar matices en particular. Es decir, esta parte como de percepción de los colores, ¿no?, y de los colores finales que querían obtener estaba muy pensada y se observa, como digo, una complejidad también tecnológica muy grande para obtener distintos tonos y matices a partir de un mismo material, como es el azul maya, y cómo se combinó este con otras capas, tanto de ese mismo material como de otros, para generar, como digo, esta variedad cromática que les menciono, que es tan característica de Otulum. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no?, cómo pues se siguen obteniendo estos matices violáceos a partir de la superposición de azul sobre rojo, cómo se utilizan diferentes tonos de un mismo azul, ¿no? Primero como sobre una capa blanca, sobre la cual se aplicó un color azul más claro y sobre eso un color azul más oscuro para generar como esta degradación tonal. Otros matices ya verdosos, solo adquiridos o conseguidos, más bien creados con azul maya, y otros matices verdosos diferentes que se crearon con azul maya y vestelita. Es decir, estamos encontrando, identificando distintas formas de crear tonos y matices, o sea, tonos claros o oscuros y matices verdosos a partir de diferentes materiales. Es decir, esto nos está demostrando, digamos, una búsqueda constante y una experimentación en torno al uso del color, ¿no? Y cómo se seguían manteniendo siempre unas pautas que permitían que los incensarios fueran reconocibles y que su color fuera muy característico, pero innovando y experimentando con diferentes materialidades, ¿no? Vemos que se sigue utilizando de forma súper clara y constante el cinabrio, las tierras amarillas de goetita. Aquí también vemos un uso más recurrente o llamativo de las tierras naranjas,
de matiz y color, digamos que sí que se puede definir como naranja, ¿no? A partir también de colorimetría, a diferencia de etapas anteriores en las que eran más amarillas. Y de nuevo, ¿no? Estos negros que, como les digo, no hemos podido identificar ningún... Bueno, pues como mencionábamos, ¿no? Ahora les voy a presentar ya los resultados de la etapa de murciélagos, que como decíamos, pues es después, o más bien junto con Otulum, uno de los periodos de mayor esplendor de la ciudad, con el gobierno de Kinis Kambalam, que fue el sucesor de Pakal, y que llevó a cabo una remodelación muy grande de varias zonas de la ciudad, pero especialmente del Grupo de las Cruces, ¿no? Justo donde pertenecen los incensarios y todo el complejo de templos que albergaban pues a las deidades representadas en los incensarios. En este periodo, a nivel histórico, también es muy llamativo, pensando en lo que estamos viendo justamente pues con estos objetos, ¿no? Que, bueno, pues las élites religiosas y militares empiezan o tienen un papel más relevante en la historia, digamos, política del sitio, empiezan a ascender en la jerarquía social y se integran en la vida política. Entonces, pues de alguna forma su poder se ve reflejado, ¿no? En objetos como el caso de los incensarios, a partir también de la aparición de, bueno, además de algunas representaciones que se ven de personajes ya antropomorfos que pertenecían posiblemente a familiares de gobernantes o algún gobernante en particular en los incensarios de cerámica, también se introducen en la producción, digamos, artística de Palenque los incensarios de piedra, ¿no? Que tienen un carácter más conmemorativo y que también representan de alguna forma estos personajes de altas jerarquías militares o religiosas con el formato o con la morfología de los incensarios de efigie de cerámica. Entonces aquí estamos viendo como esa relación, ¿no? Que tienen estas élites y la presencia de cambios en el ámbito político en esta producción de objetos. Yo también, sí, está un poco pesado el PowerPoint, iba un poco lento también. Ok. Bueno, algo que caracteriza también, o que más bien identifica, ¿no? O nos permite identificar a los incensarios dentro de murciélagos, además de otras cuestiones, son, por ejemplo, algunos elementos formales como las orejeras, perdón, como las orejas que empiezan a adherirse al rostro. En las etapas anteriores, el elemento, digamos, formal oreja no existe como tal, ¿no? O sea, se representa, no más bien se alude a su presencia a partir de la presencia de orejeras, no que se insertan o se adhieren en las aletas, ¿no? A la altura de donde deberían ir, pues, las orejas. Sin embargo, en murciélagos, y por eso esto es uno de los elementos que ya permite como identificar que los incensarios que tengan este elemento forman parte de este complejo, ¿no? De esta temporalidad, pues son las orejas, ¿no? Que ya vemos que aparecen adheridas directamente en los laterales del rostro y a las cuales ya se insertan también pues las orejeras, ¿no? Hechas con cerámica y que anteriormente, como les mencionaba, se insertaban en las aletas. En este caso ya se insertan en las orejas y es uno de los elementos pues, más significativos a nivel formal del cambio de estilo y de volumen que tienen estos objetos. El incensario que ven aquí, por ejemplo, a la izquierda, es uno de los objetos, pues como yo creo que uno de los también como más característicos o más representativos, ¿no? De la colección, es uno de los que se encontró en mejor estado de conservación, ya que, como les mencionaba al principio, la mayoría de ellos se encontraron muy fracturados, ¿no? Por el peso de los basamentos, etcétera. Sin embargo, en este caso en particular se encontró prácticamente completo, salvo una fractura que se realizó o pues en la parte alta de una de las aletas. Pero el resto, pues se encontró prácticamente entero, ¿no? Entonces, además de eso, es uno de los que mayor también restos, digamos, de policromía conservaba desde el momento, pues desde que se excavó, ¿no? Entonces, pues es uno de los ejemplares, como digo, que nos permite entender también pues esta configuración que tenían los objetos ya en murciélagos. Además de lo que les estoy mencionando, ¿no? Como vemos aquí en la escala, digamos, de altura, pues estos objetos ya empiezan a superar los 70 centímetros de altura, llegan casi hasta los 80 centímetros de altura y se da un cambio, además del tema de las orejas, se da un cambio súper drástico también en la forma de elaborar los mascarones, ¿no? O sea, como íbamos mencionando, se pasan de los mascarones modelados desde el interior a cilindros rectos con los mascarones aplicados desde fuera. En esta etapa, en murciélagos, se retoman de alguna forma ese volumen dado a los mascarones, se empiezan también como a modelar, tanto, ¿no? Pues desde la parte del cilindro, como vemos en la imagen de superior derecha, ¿no? Aquí estaría como la parte
baja del cilindro, que correspondería a la parte bajo del mentón y del rostro, y vemos que efectivamente el rostro ya tiene una forma, digamos, no voluminosa desde la parte interna. Además, también un elemento que empieza a introducirse de forma clara en este periodo es el elemento de la boca que se recorta desde el cilindro, ¿no? O sea, no es una boca cerrada, sino que, como vemos, permite traspasar por completo el cilindro. Una de las propuestas que pudimos como plantear es que para este periodo, además del modelado, digamos, interno que se vuelve a hacer de los mascarones, una de las posibilidades es que también estos mascarones se crearan, se elaboraran o sea, por separado, ¿no? O sea, no modelando el cilindro desde dentro, sino creándolo por separado y adhiriéndolo al cilindro previamente recortado. Esto lo proponemos por eso, pues por algunas de las huellas que hemos visto en la parte interna, ¿no? En los fragmentos de mascarones que no están reconstruidos y que por tanto nos permiten observar en detalle todas estas uniones, ¿no? Y plantear que efectivamente en algunos casos parece que los mascarones se elaboraron por separado y se juntaron, ¿no? A partir de pues la integración con la pasta cerámica de una parte del cilindro recortado y posteriormente se adhirieron al cilindro. Esto posiblemente también como estrategia para facilitar la elaboración y el levantamiento de estos objetos, teniendo en cuenta pues el tamaño, ¿no? que tenían ya para este periodo. Y también para generar este volumen, porque algo también que caracteriza los incensarios a partir de murciélagos es el volumen que presentan en todas sus partes, ¿no? O sea, se empiezan a hacer mucho más grandes, mucho más voluminosos y empieza lo que hemos pues planteado un poco como este inicio de la monumentalidad que alcanzan en la etapa más tardía. Aquí vemos también cómo estos volúmenes, ¿no? Y esta propuesta del mascarón elaborado pues, digamos, por separado, en este tipo de casos se observa de forma bastante clara, ¿no? Como les decía, por la abertura que presenta la boca y cómo también, por ejemplo, elementos como la nariz, ¿no? Del mascarón principal se va aplicando en diferentes capas, es decir, se hacen como muchas capas, ¿no? Superpuestas de pastillaje y de pues, pasta, ¿no? Arcilla modelada para justamente ya dar forma de forma muy particular al rostro. Además de que también cabe mencionar que los incensarios de este periodo destacan sin duda alguna por la presencia o representación más bien de antepasados. En este caso, este incensario que les comento, que tienen a la izquierda, por ejemplo, es del templo 15, ¿no? O sea, es uno de estos que pues presentan esta como iconografía, o más bien esta morfología y estilo semejante al de las divinidades, pero está representando a un antepasado. En este caso, un personaje femenino, como se puede observar a partir de elementos como, por ejemplo, su cabello, ¿no? Es también llamativo mencionar que en este periodo son varios los incensarios de cerámica con representaciones femeninas que se conservan, ¿no? entre todo el corpus de los incensarios de Palenque. A ver. Ok. Algo también que hemos podido ver a partir de estas técnicas de imagen que les mencionaba al principio, ¿no? Como les decía, esta de die-stretch, que, bueno, no sé si lo mencioné, pero es una técnica muy utilizada, por ejemplo, en pintura rupestre, ¿no? Para poder, pues, observar diseños o motivos que ya no se aprecian tanto, digamos, a simple vista, pero con esta técnica que básicamente aplica diferentes filtros de color a las imágenes, se resaltan algunas intensidades y se permite, pues, observar de forma clara algunos elementos, como por ejemplo vemos aquí, ¿no? El caso de los ojos, que estaban claramente pues las pupilas pintadas, ¿no? Y con una mirada pues dirigida hacia un lugar en particular, como vemos aquí. Y también algo que pudimos ver con esta técnica es que pues también, ¿no? Otras áreas como los labios y el rostro pues también estaban pintados, posiblemente con algo de pintura facial. Y lo más llamativo que pudimos ver es que pues todavía, o más bien se retoman estos diseños de piel de jaguar que son tan característicos de Motipá temprano y que dejaron de utilizarse en Motipá tardío, ¿no? O sea, en Otulum ya no teníamos representación, o al menos no en los incensarios, de piel de jaguar. Sin embargo, gracias a esta técnica, pues también hemos podido ver que efectivamente estos motivos se siguen empleando, a lo mejor no en las aletas, ¿no? O en unas partes como principales del incensario, pero por ejemplo, se siguen utilizando todavía en los colgantes o pendientes de las orejeras. Entonces, todo esto, pues lo que nos está recalcando es que sigue habiendo una complejidad y unos elementos también simbólicos y estilísticos que también se van retomando, ¿no? De periodos pasados, ¿no? Y que se reutilizan en incensarios un poquito más tardíos.
Bueno, algo que caracteriza sin duda alguna la paleta pictórica de murciélagos y que es muy diferente al resto de paletas encontradas anteriormente en los incensarios más tempranos o anteriores a murciélagos es el oscurecimiento de los colores, de la gama cromática. Hay un oscurecimiento muy claro, especialmente en la gama de azules, y se empiezan a crear de forma más evidente, ¿no? y más recurrente los matices grisáceos. Y algo también que nos llama mucho la atención es que se reduce de forma también muy drástica el color verde, ¿no? Los matices verdes, en los incensarios de los dioses principalmente. Esto es llamativo porque como vimos, ¿no? Desde Picota, ay, perdón, desde el final de Picota vemos que se introduce este color verde de Bestelita y que este color, este pigmento está presente en toda la historia de los incensarios, mezclado con azul maya, ¿no? y con otros colores y pigmentos hasta incluido Tulum, ¿no? donde todavía tenemos este pigmento. Sin embargo, en murciélagos ya no hemos identificado esta presencia de Bestelita, o sea, deja de utilizarse en este periodo. No sabemos si pues porque dejan de no sé, obtener los materiales de esas mismas fuentes o porque hay un cambio, ¿no? en la configuración, digamos, pictórica de estos objetos y se decide o se toma la decisión de reducir estas gamas verdosas y priorizar los matices azulados, ¿no? Sobre todo, como les digo, hacia las gamas oscuras. Hemos identificado algún verde, pero de forma, como les digo, muy esporádica y no en incensarios, digamos, de dioses ni como los que estamos viendo, sino en algunos incensarios en un incensario tardío que ya tiene como una representación antropomorfa de cuerpo completo del grupo B, ¿no? Que en este caso pues no pudimos identificar como tal el material, pero sí identificar su presencia. Pero como les menciono, al final es un color verde, está en un incensario, pero tiene un estilo muy diferente al de los incensarios del grupo de las cruces. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que en el grupo de las cruces no se está utilizando, al menos para los incensarios ya de murciélagos, perdón, pigmento verde de Bestelita, ni verdes realizados con azul maya, ¿no? Que también es algo muy llamativo pensando pues lo que hemos podido ver en todas las etapas anteriores. Y bueno, pues este oscurecimiento de la paleta pictórica es sin duda alguna muy llamativo porque, como les digo, llega en un momento, ¿no? en el que hay cambios a nivel histórico en Palenque y se está empezando como a agrandar, ¿no? la imagen de los incensarios y a dar inicio a estos objetos como algo monumental, ¿no? desde la propuesta que estamos realizando. Y bueno, pues algo a mí que me llamó en particular mucho la atención es la presencia de los grises, ¿no? que se hacen de forma particular con azul maya, y aquí vemos un ejemplo de esto, ¿no? En la imagen que les estoy señalando con la diapositiva, donde la matriz del color es verde, pero donde se ven integrados pues acumulaciones, ¿no? de colores, o sea, de color azul y un poquito más verdoso que genera en conjunto pues este matiz. Y como les digo, pues es de azul maya. También aquí, en este periodo, se reducen significativamente la aplicación en capas pictóricas, no de los colores, a diferencia de las etapas anteriores. Y bueno, entramos en Balunté, que es el último periodo en el que están registrados incensarios y que hasta el momento está asociado como uno de los últimos periodos de la historia de la ciudad, ¿no? Sobre todo a nivel de registro material. En este periodo, en Balunté, que va en torno al 770-850 de la era común, pues es como digo, en este momento ya estamos planteando que los incensarios, pues se puede hablar de monumentalidad, ¿no? En estos objetos, pues escultóricos de cerámica, ¿no? O sea, ya que alcanzan más de 110 centímetros de altura, y no solo la altura, sino que incrementa sin duda alguna su volumen y su tamaño. Porque así como en Otulum, ¿no? veíamos que las formas se estilizan y se estrechan en cierta medida, ¿no? y se reducen esos relieves y volúmenes, en Balunté, además del aumento de tamaño, se amplían, por ejemplo, las aletas, ¿no? se hacen un poco más anchas y se retoman en cierta medida como algunos de los volúmenes redondeados que generan pues, movimiento, ¿no? a la imagen, a nivel de percepción. Además de eso, algo también llamativo de Balunté es, como veremos ahora, que se continúan en cierta medida algunos elementos formales de murciélagos, pero con mayor magnitud, ¿no? Por decirlo así. Este periodo a nivel histórico, bueno, pues coincide con que en las fuentes empiezan a registrarse los últimos gobernantes de Palenque.
se empieza o inicia un poco como un abandono progresivo de la ciudad, como digo, pensando en que hay más escasez de registro material que en otros periodos y ya no hay como registro de que se sigan, digamos, creando o construyendo grandes producciones monumentales, por ejemplo, ¿no? Se da como una estabilización, por decirlo así, de toda la construcción monumental que se dio en los periodos anteriores. Y bueno, pues como digo, ¿no? En este periodo, a pesar de que pues, está contemplado como el último, uno de los últimos periodos de la historia de la ciudad, se sigue manteniendo el culto a los incensarios efigie, sigue habiendo muchos incensarios en este periodo, o sea que esto nos habla de una continuidad en esta producción y como les digo, pues alcanzan la monumentalidad, ¿no? Por tanto, pues podría verse desde el punto de vista estético, ¿no? O estilístico también como uno de los periodos de mayor auge de estos objetos pensando en esa magnitud que alcanzan, ¿no? A nivel de tamaño y de volumen. Y estilístico, por supuesto. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Alcanzan, superan los 100 centímetros de altura y uno de los elementos que marcan también la presencia de estos objetos en Balunte y esta continuidad respecto a murciélagos son las orejas integradas a los rostros, ¿no? Que como les mencioné, pues se introducen en murciélagos y aquí se estabiliza ¿no? De forma constante este elemento. Todos los incensarios de Balunte presentan estas orejas asociadas a los laterales del rostro y también, por supuesto, pues se siguen integrando las orejeras insertadas en las orejas. Además de eso, también quería recalcar que a diferencia de periodos anteriores en los que las aletas estaban profusamente recargadas de pastillaje, ¿no? Con un montón de motivos decorativos, motivos simbólicos y con muchas capas, ¿no? de pastillaje que generaban, como ya os decía, pues volumen y relieves. En este caso podemos observar una diferencia muy clara y es que se da en cierta medida una amplitud a los elementos de las aletas que, si ven aquí, si se fijan, no están tan cargados, ¿no? Tan abarrotados de elementos decorativos y simbólicos, sino que se da más espacio, ¿no? O sea, como que los elementos son menos, ocupan más espacio, son más grandes, pero en menor cantidad. O sea, también estamos viendo un cambio estilístico en esta profusión de los elementos decorativos de las aletas. Y como les digo, pues al final el mascarón sigue siendo, o sea, muchísimo más voluminoso que en etapas anteriores y en conjunto estos incensarios son los más grandes que hay, ¿no? Tanto en volumen como en tamaño y altura. Algo que caracteriza también estos objetos de Balunte es, pues de nuevo, ¿no? Estas técnicas de manufactura que cambian, se mantienen un poquito respecto a murciélagos y ya vemos, ¿no? Que aquí los incensarios podemos proponer que se elaboraban en distintas etapas, o sea, perdón, en distintos niveles o cuerpos por la altura que presentan, ¿no? Y porque encontramos en la parte interna de los mascarones que no estaban como reconstruidos, pues este tipo de huellas, ¿no? Verticales y algunas unidas con huellas horizontales que nos dan información sobre cómo se unieron, ¿no? Diferentes partes de los incensarios del cilindro para justamente hacer un cuerpo conjunto a partir de diferentes partes o cuerpos horizontales. Y bueno, pues aquí vemos, ¿no? Que los cilindros son totalmente, por un lado, son totalmente rectos por dentro, ¿no? Como se observa a partir de las huellas de alisado de la superficie, pero también tenemos otros ejemplos en los que de nuevo los mascarones se aplican, posiblemente se elaboraban aparte y se aplicaban también como desde el exterior, como planteamos para murciélagos, ¿no? O sea, tenemos como estas dos variantes en Balunte. Por un lado, cilindros rectos con los mascarones aplicados por la parte externa y por otro, cilindros rectos con los mascarones elaborados posiblemente por separado y adheridos al cilindro previamente recortado. En este caso también vemos que las bocas de los mascarones principales se siguen recortando por completo, son totalmente huecas y de nuevo siguen generándose estos volúmenes a partir de la aplicación de diferentes capas de pastillaje, no en las aletas, sino en la parte principal del rostro, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en este fragmento de mascarón donde se puede apreciar claramente las diferentes capas con las que se hicieron, por ejemplo, este elemento de la nariz, ¿no? Del rostro principal, o en esta imagen que tienen arriba a la derecha, donde también podemos observar diferentes capas con las que se fueron aplicando los distintos elementos del mascarón. Y bueno, en cuanto a la paleta pictórica, como para continuar, ¿no? Un poquito con este estilo y sí, más bien el estilo, ¿no? Que se empezó a generar en murciélagos, en Balunte vemos que de nuevo
como otro elemento de continuidad respecto a murciélagos, se sigue oscureciendo la paleta pictórica. Es el periodo en el que más oscuro encontramos pues, todos los tonos y matices de azul. Y nos llama mucho la atención que se reduce en cierta medida la variedad cromática, ¿no? Y bueno, como digo, se recurre muchísimo al color azul, azul grisáceo y azul oscuro, como pueden ver aquí, que se intensifica también esa oscuridad a partir de la aplicación sobre una capa de color rojo, en este caso no el color propio del cinabrio, que es más brillante y más anaranjado, sino también a partir de esta superposición en tierra sobre una capa de tierras rojas que es más oscura, ¿no? Y que por tanto genera un color pues más oscuro, ¿no? Que lo que estábamos viendo en etapas anteriores, donde el azul más claro se aplicaba sobre este rojo de cinabrio más luminoso. Además de eso, también vemos que se aplica, hay capas de colores de color azul aplicado sobre amarillo, ¿no? Que generaba en cierta medida un matiz verdoso, pero no tanto como anteriormente. En Balunté ya no hemos identificado ningún tipo de pigmento verde, lo cual de nuevo es muy llamativo porque vemos que hay un uso constante a lo largo de toda la historia de los incensarios que deja de utilizarse de forma drástica en estas dos etapas finales. Y también aquí querría hacer mención a que se retoman en cierta medida, o más bien, bueno, este color rosa, ¿no? Que también identificamos en Picote y que deja de utilizarse a lo largo del resto de temporalidades, se vuelve a identificar en Balunte. Se identifican matices rosados y en especial violetas, ¿no? Matices morados hechos por un lado por superposición de azul maya sobre rojo, rojo de tierra, rojo oscuro, pero también sobre, o sea, a partir de mezclar, ¿no? Diferentes materiales para obtener pues, matrices ya de color morado o rosado. Em, Además de eso, también aquí quería hacer como mención a un material muy interesante que hemos identificado, que es único en cuanto a que no se ha identificado en otras temporalidades anteriores, solo en los incensarios de Balunte y en especial en un área muy particular de los incensarios, en un motivo muy concreto que son los ojos, ¿no? Sobre todo en las áreas de las pupilas, que es la hematita especular, que es un óxido de hierro que tiene una iridiscencia muy característica, ¿no? Que en función de cómo le dé la luz pues genera un brillo plateado, grisáceo, muy llamativo y que generalmente está asociado a color rojo, ¿no? Se ha identificado, o sea, se identifica pues a lo mejor en pintura mural o en otros objetos en color, normalmente mezclado con color rojo, pero en este caso lo hemos podido identificar de forma particular en color negro y en especial, como les digo, en el color negro en el que iban pintadas las pupilas de algunos de los incensarios. Con lo cual aquí ya estamos hablando de nuevo de un uso novedoso de un material que no aparece hasta entonces, ¿no? Y que por tanto de alguna forma refuerza este planteamiento que les comentaba de que si bien es la última etapa, ¿no? En la que aparecen incensarios, pues no podemos hablar tampoco de una decadencia, ¿no? En la elaboración de estos objetos ni un desuso de algunos materiales, ya que se siguen introduciendo pues nuevos pigmentos y materiales, como el caso, por ejemplo, de la hematita especular, ¿no? Lo cual pues nos puede dar también a futuro pues vías, ¿no? Para intentar entender algunas dinámicas de obtención de materiales, como el caso de la hematita, no solo en Palenque, sino en otros sitios también como aledaños, ¿no? Ya que aparece, como les digo, en este periodo en particular. Y bueno, ya para finalizar, solo como pues, unas ideas finales, ¿no? de todo esto, pues sería un poco plantear, ¿no? Que las características estilísticas y materiales que presentan los incensarios pues permiten integrarlos, ¿no? Como uno de los grandes programas artísticos y religiosos de la ciudad, que vemos que se integran dentro de las diferentes dinámicas del sitio y en relación también con otras producciones artísticas, como mencionábamos con la pues, pintura y sobre todo con la escultura, por ejemplo, ¿no? Incluso con la escritura. Se pueden considerar, ¿no? Pues como una materialización de estas imágenes divinas y como un reflejo de la identidad palencana. Y por ello, por ser un corpus tan amplio, pues nos está permitiendo ver cómo estos cambios tecnológicos y estilísticos, ¿no? Que a su vez pues son un reflejo de cómo la identidad palencana se fue gestando a lo largo de su historia, desde las primeras actividades rituales del grupo de las cruces, donde encontramos los incensarios más tempranos, hasta las etapas más tardías, ¿no? En las que ya claramente pues, los incensarios eran un reflejo directo de la religiosidad palencana y del poder también político, ¿no? Que se desarrollaba en el sitio. También, pues, mencionar, ¿no? Que esta producción de incensarios estaba directamente ligada al culto estatal de los dioses, ¿no? Ya que, como vemos, independientemente del periodo
histórico de los eventos que ocurrieron, pues siempre hubo presencia de incensarios, no importaba tanto el gobernante que hubiese, sino más bien que este culto estatal a las deidades siguiera generándose en Palenque y por lo tanto siguieron produciéndose a lo largo de toda su historia, ¿no? Durante más de 600 años, que hace pues, que sea una producción súper llamativa y un corpus súper maravilloso, ¿no? Por decirlo así, para su estudio, porque nos permitió justamente hacer este aproximación sistemática, ¿no? Y metodológica para poder estudiar los objetos en su totalidad. Y por supuesto también como este carácter no ritual de la tecnología y la materialidad que nos están mostrando a partir de estos objetos, cómo posiblemente este uso de materiales, el uso del color y la elaboración de estos objetos también estaba embebido de alguna forma en las dinámicas religiosas de la ciudad y por supuesto en también cuestiones rituales. Y por último, también destacar, ¿no? Que gracias pues a este proyecto, ¿no? Y como digo, a toda la colaboración que ha habido, pues hemos podido identificar de forma muy clara la paleta pictórica e integrarla, ¿no? Dentro de esta seriación temporal de los incensarios y a su vez también como reubicarlos, ¿no? De alguna forma hacia Picota y poder ver que efectivamente el uso y elaboración del color no fue algo aislado ni independiente, sino que estaba totalmente relacionado con las técnicas de manufactura, con la tecnología de la cerámica y cómo al final pues, podemos pensar en estos objetos como un conjunto, ¿no? No podemos separar la parte de manufactura ni de técnicas de ejecución con la parte de elaboración del color, ni de su uso ni aplicación, sino que tenemos que concebirlos como un universo conjunto, ¿no? En el que estas distintas producciones, color, manufactura cerámica y también pues toda la parte como de la imagen, ¿no? Pues estaba muy ligada y muestra pues una continuidad y una relación e integración constante a lo largo del tiempo. Y bueno, pues ya para finalizar, ¿no? Me gustaría pues agradecer, por supuesto, pues a todas las personas, ¿no? Y proyectos que han permitido que esta investigación se desarrollara. Como digo, yo hice al final pues la tesis de doctorado derivado de esto, pero esto es un proyecto más grande, ¿no? Que surgió, pues como ya les mencioné al principio, a partir del proyecto de Palenque, ¿no? De Marta, con el laboratorio, con el LANCIC y pues gracias a eso yo pude integrarme, ¿no? Y poder realizar la tesis, pero sin duda alguna con apoyo de todas pues, las personas que han podido colaborar, ¿no? Desde, bueno, pues los programas nacionales de CONACYT, ¿no? Con la beca que tuve que también me permitió desarrollar el proyecto, los apoyos de PAEP y de la UNAM que me dio el posgrado para también poder realizar pues estas salidas de campo que hicimos en 2019 y 2022, por supuesto al LANCIC, ¿no? Y a todos mis compañeros y compañeras del laboratorio que me han ayudado a lo largo de todos estos años a desarrollar la investigación y que al final, como digo, es algo también conjunto, ¿no? En la que ellos también forman parte y es un proyecto, digamos, pues, también del laboratorio, ¿no? Por decirlo así. Y por supuesto, pues al proyecto, ¿no? De Palenque. Y en especial pues a Marta y a Ángel que pues me han ayudado desde el principio a todo, ¿no? Y me integraron y me permitieron pues me compartieron mucha información para que yo también pudiera integrarme en todo lo que ellos ya habían hecho a lo largo de los años y poder justamente trabajar en conjunto, ¿no? Tanto con mis compañeros del laboratorio como con ellos para poder desarrollar esta investigación que ha tenido como resultado, como les mencionaba al principio, mi tesis de doctorado, pero que está dando muchos frutos y que todavía estamos pues trabajando en ello, ¿no? Para futuras publicaciones y demás. Y bueno, pues también por supuesto a la coordinación, ¿no? También quería agradecerles pues por el apoyo, ¿no? Que dieron para poder también trasladar los objetos, los materiales, el muestrario, para los permisos, ¿no? Para acceder a estudiar las piezas en Palenque y pues también por darme este espacio, ¿no? Ahora mismo para poder compartirles el trabajo y bueno, pues a todas las personas que hayan escuchado, que les haya parecido interesante, pues cualquier cosa también ya tienen mi contacto. Muchas gracias por todo. Pues muchas gracias, Ángela, por presentarnos este trabajo tan interesante. No sé, Marta, si quieres prender también tu cámara y hacer algún comentario. No sé si tenemos preguntas, no alcanzo a verlas, si hay algún comentario o pregunta, a ver si Grace nos ayuda. Pero Marta, te doy la palabra primero. Sí, gracias, Ale. Bueno, pues yo nada más recalcar que este corpus de objetos de los incensarios, efigie de Palenque, es una muestra única, no existe en esta cantidad ni en esta secuencia cronológica de 6 siglos otra muestra similar, yo me atrevo a decir, en Mesoamérica. Entonces, más allá de lo sobresaliente que es, pues esta muestra, este corpus nos permite precisamente rastrear
a través de los siglos todos los cambios que hubo, cómo se fue desarrollando, cómo se fueron haciendo estas transiciones tecnológicas, pero lo que hay que advertir es que la forma y función no varió. O sea, fueron los mismos objetos que se utilizaron desde Picota, desde el 200 después de Cristo, hasta ya la desocupación de la ciudad. Entonces, toda la época dinástica se puede decir que estaban en uso estos objetos. Si fueron introducidos como hemos pensado del Petén, no se puede por el momento corroborar eso, porque pues como comentó Ángela, en este estudio que ha llevado a cabo ella, se han podido detectar ejemplares más tempranos del 431, que es la fecha del primer gobernante palencano. Pero indudablemente que aunque no haya sido el origen palencano, sino que haya tenido influencias del Petén, pues eso significa que también se dio desde época muy tempranos el desarrollo de esta tradición y que comparte muchas características con los objetos del Petén, pero a diferencia del Petén, no hay una muestra tan grande, tan numerosa y que continúe a lo largo de toda la ocupación dinástica. Entonces, esto lo hace un caso único y pues muy interesante en términos de la tecnología, como ha mostrado Ángela, de todo el desarrollo, de toda la experimentación, de toda esta complejidad, o sea que hasta el último momento, o sea, no dejaban de hacer innovaciones, ¿no? Pero siempre dirigidos a mejorar y a incrementar la altura de los objetos, ¿no? Pero el uso, o sea, siempre siguió siendo el mismo y esa constante, pues es lo que permite advertir como un caso único, ¿no? El que se hayan elaborado durante todo este lapso de tiempo, que son muchos siglos, un mismo tipo de objeto. Entonces, esto prácticamente no hay en otro tipo, en otro lugar que se haya registrado, ¿no? Y por otro lado, nada más quiero añadir que recientemente obtuvimos los fechamientos con la doctora Lourdes Cogó. Estamos haciendo una investigación de las falanges asociadas al uso de los incensarios y se obtuvieron 2 muestras de fechamiento de carbono 14 de 2 falanges y precisamente entre una de ellas es de Otulum y otra es de murciélagos. Y en esos fechamientos, los resultados de esos fechamientos confirman la validez de hacer estos grupos que se utilizaron para formar la seriación. Entonces, todas estas clasificaciones que definieron estas agrupaciones por las diferencias de técnicas de manufactura, por las características estilísticas, pues con estos fechamientos absolutos se confirma la validez de esa metodología que utilizamos y que confirman estos periodos, estos complejos que fueron propuestos originalmente por Rans y que, o sea, estos fechamientos apoyan estos complejos cerámicos porque están perfectamente coincidiendo, ¿no? Con las fechas propuestas por Rans, nuestros grupos de incensarios elaborados y que se diferencian una época de otra, con estos fechamientos, pues también podemos confirmar esta metodología que empleamos, ¿no? Entonces, pues de mi parte es todo lo que quería añadir. Muchas gracias, Marta. Pues sí, súper interesante. A mí también me llama mucho la atención y solamente quisiera hacer 3 comentarios. Pero antes de hacer yo mis preguntas y comentarios, sí quiero mencionar que algunas de las personas que están conectadas nos dejaron un mensaje, como es Pablo López, de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INA,
y Carlos López Puertolas, que ambos te felicitan, te mandan una felicitación por la profunda y relevante investigación que nos has presentado y que has realizado como tu tesis doctoral. Y me sumo a esa felicitación, me parece un trabajo exquisito en muchos aspectos, pero quería comentar el aspecto de la innovación. Me parece algo muy interesante como proceso social, ¿no? Y como proceso tecnológico también, ¿no? ¿Cómo fue que o sea, no me queda claro a mí o cuáles son tus hipótesis sobre cuáles fueron los factores que favorecieron este proceso tan largo, porque fueron muchos siglos de transmisión de la información iconográfica y tecnológica, siempre para hacer algo mucho más grandioso, ¿no? Y como dice Marta, el objeto siempre tuvo la misma función, pero ¿qué motivó estos megacambios entre los primeros más antiguos y los últimos tan pues de una maestría increíble donde se fueron solucionando problemas de peso y de altura y de complejidad iconográfica cada vez más abigarrada, ¿no? Este, ¿Cuáles crees que fueron esos elementos que influyeron en esta continuidad en el manejo de un objeto, pues, tan simbólico e importante que se fue modificando en sí, pero a la vez no? O sea, tiene las dos partes, ¿no? Eso me llama mucho la atención porque fueron muchos siglos. Entonces, bueno, esa es la primera. La segunda es que si hay algún indicio de que estos objetos hayan sido el modelo que probablemente se haya usado o no en la integración de estos tipo incensario decorativos en las cesterías arquitectónicas de los edificios de Palenque. Porque recuerdo, a lo mejor estoy mal y Marta me podrá corregir, que en algunas partes de las cresterías había elementos decorativos adosados a las cresterías que recuerdo que podrían haber sido mascarones, sino en Palenque, en algunos otros lugares del Petén. Las cresterías tienen decoraciones que a mí se me hace que pues se asemejan un poco al incensario. Puede estar un poco desviada o a lo mejor estoy confundida, pero me da la impresión de que en algún momento tuvieron alguna influencia en su integración en la arquitectura de otra manera. Y la tercera esa es la segunda. La tercera es cómo influyó el trabajo de restauración de estos incensarios en tu análisis tecnológico de fábrica, ¿no? Que me parece que estos incensarios, bueno, yo tuve o sea, tuve el privilegio de estar en Palenque de prácticas cuando era estudiante, cuando estos incensarios estaban siendo excavados. Y recuerdo lo difícil que fue extraerlos, ¿no? Y también más adelante, pues la complejidad del armado de muchos de ellos y cómo, pues a lo largo del tiempo, las técnicas de restauración de cerámica eh, han o no facilitado o impedido también el análisis, ¿no? Eso es una reflexión que tenemos que hacer desde la restauración y conservación, si esto ha sido apropiado o no, y si, o de alguna manera también ha imposibilitado corroborar ciertos resultados de los análisis, ¿no? No sé, ahí sí quiero pues tu completa honestidad, porque creo que es una forma en la que tenemos que reflexionar sobre nuestras intervenciones. Y bueno, pues esas son las tres cosas que quería eh, preguntarte si nos puedes comentar al respecto, Muchas Ángela. gracias, Alejandra, por todos los comentarios y sí, a ver, digo, voy por orden respecto a la primera pregunta, ¿no? Pues yo creo que ha sido una de las grandes cuestiones, ¿no? Que hemos estado como hablando a lo largo de la investigación, porque justamente nos preguntábamos eso, ¿no? ¿Cómo es posible que, y es algo también que ya lleva trabajando en Marta tiempo, cómo es posible que se mantenga de forma tan constante, ¿no? Un mismo tipo de objeto que, como decíamos, pues no cambia su uso, no cambia su función, siempre asociado a los mismos templos, a los mismos espacios, pero en los que claramente se están integrando innovaciones tecnológicas, ¿no? Y nuevas pues, usos del color, etcétera. Yo, digamos, mi hipótesis o mi propuesta, lo que yo creo después de estudiarlos, y aún así digo, hay muchas cosas que todavía pues, no sabemos, ¿no? Y que generan como dudas. O sea, yo creo que sin duda alguna uno de los motores que marcó eso fue el motor religioso,
O sea, como, por eso como quería recalcar esta cuestión como del culto estatal, ¿no? Que más allá de que estén asociados, o sea, igual sí que se introdujeron en la ciudad con las primeras dinastías, ¿no? Con las primeras jerarquías políticas, pero fue algo que fue más allá de un gobernante, fue más allá de una familia, fue más allá de un periodo de la historia. O sea, eso es lo que a mí me ha generado como también mucho interés en este corpus, ¿no? O sea, al final es algo más grande, ¿no? Que una persona o que un periodo en particular. O sea, va más allá de todo eso y se mantiene durante 600 años. Entonces, yo pienso que uno de los motores, sin duda alguna, más importantes o que permitió esta continuidad tan grande y esta implicación también como de recursos, ¿no? Que tuvieron que hacer a lo largo de, pues en tiempos convulsos, en tiempos también de guerras, en tiempos de incluso de exilio de la familia gobernante, pues fue, yo pienso, sin duda alguna, el motor religioso. Y cómo priorizaron o pusieron mucho interés en que este culto estatal se mantuviera, se siguieran representando, porque aparte eso también quería como recalcarlo. O sea, ya se han identificado, ¿no? Gracias a también todos los estudios que ha ido haciendo Ángel Sánchez con Marta, o sea, se han podido identificar más dioses, ¿no? Que los tres principales que originalmente eran los asociados, más allá de G1, G2 y G3. Pero, sin embargo, no es que se vayan introduciendo deidades nuevas cada temporalidad, ¿no? Sino que también se mantienen y se complejizan. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo, sin duda alguna, es esta cuestión como religiosa, que iba más allá. Y por eso reforzaron muchísimo el culto estatal, el culto de los dioses patronos. Y yo me imagino, lo que yo tengo como mi idea, es que eso se reforzaba también de alguna forma el poder político, ¿no? Y por eso también la política y los gobernantes, las jerarquías religiosas se apoyaron, es como mi hipótesis un poco, ¿no? Lo que yo pienso después de todo lo que hemos podido hablar, eso con, pues con todo lo que se ha hecho hasta ahora, y con todos los estudios de Marta y Ángel, esa sería como mi idea, que también el poder político y religioso se apoyó, ¿no? Y incentivó este culto estatal también como una forma de estabilizar de alguna forma la imagen política que tenía el sitio, ¿no? O sea, con una religión, una religiosidad que estaba establecida, que estaba constante, que estaba muy ligada al poder gobernante, y eso se reforzaba, bajo, creo que nuestro punto de vista, a partir de la imagen de los incensarios, ¿no? Que generan estabilidad también a nivel identitario, a nivel artística, porque a su vez pues están unidos con otras producciones artísticas de la ciudad. Pero yo creo que sin duda alguna, pues sí fue el motor la religión y la identidad, digamos, política representada a partir de estas imágenes religiosas, las que, bajo mi punto de vista, puede ser como el motor más fuerte que permitió que se mantuviera esta producción y que, sobre todo, también hubiera recursos, ¿no? Similares a las producciones monumentales, pues para poder intervenir y crear estos objetos a lo largo del tiempo, de forma continuada, ¿no? Y constante. Claro, sí. Esta intención o sea, tan de larga duración, ¿no? Y que tuvo pues tanto éxito Exacto. seguramente O sea, fue como... ideológicamente pues era un exitoso, supongo, ¿no? Pero es muy interesante y cómo fueron otra cosa que me parece interesante es, bueno, cuánta gente pudo haber participado en la Ajá, construcción de de un un solo solo objeto, ¿no? objeto tan complejo, probablemente era una tarea pues entre varios especialistas, ¿no? Porque Ujú. incluso pues el manejo es difícil, ¿no? O sea, Y el el tamaño y moverlos y el cómo... tamaño y el peso y cómo, pues no sé, me parece que eso también generaba probablemente una cohesión importante y una misticidad Ajá. en la producción, ¿no? La economía ritual, pues sí, es algo importantísimo para estas sociedades complejas. Bueno, pues muchas gracias por esa parte Sí. y seguimos Luego, con los... sí, bueno, en cuanto a lo que comentabas también sobre esta relación con otros como elementos arquitectónicos, justamente una de las propuestas que hizo Martia casi que desde su tesis, y es algo que hemos también ido como hablando, ¿no? Para esta investigación, es también como ese cambio que se dio posiblemente, ¿no? De justo de los mascarones monumentales, ¿no? Asociados como elemento arquitectónico a un objeto pues más portátil, ¿no? Quizá como a cambiar de alguna forma como esta concepción de las imágenes fijas religiosas, ¿no? O políticas a un soporte pues más portátil, ¿no? Y móvil, si lo podemos llamar así,
que pudo haber sido pues, esa transformación hacia los incensarios, ¿no? Es una de las, pues, de las propuestas que ellos hacen y que yo pues también creo, ¿no? Que sí que tiene como mucha cabida porque al final pues es el mismo tipo de morfología, ¿no? Solo que en formato pues más pequeño, móvil y también de bulto redondo, que creo que también eso es algo como muy interesante, ¿no? Pensando en cómo se cambian de estas imágenes que están pues aplicadas directamente sobre arquitectura y que solo tienen como pues solo se pueden observar de forma La frontal a vista. cómo, ¿no? Hay un cambio como una escultura al final. O sea, creo que sí que podemos concebir los incensarios también como esculturas, ¿no? En este caso Ujú, de cerámica, de alfarería, pero que tienen pues este significado de, o sea, que también creemos que estaban pensados para ser vistos de frente, ¿no? Porque al final como que toda la iconografía, la pintura está de frente, pero sin embargo sí que son objetos de bulto redondo, ¿no? Que tienen asas, tienen costillas, o sea, también estaban creo que configurados para poder, pues verlos de alguna manera o concebirlos como un objeto pues tridimensional, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues ya los incensarios de piedra, que no son estos de cerámica, pero que también toman esa imagen y que ya tienen también escritura, por ejemplo, por la parte de detrás, ¿no? Y que son ujú, planos. Entonces creo que sí que tenemos que pensar en ellos como parte de esta transformación que se dio en el arte maya, ¿no? Entre el cambio o sea, entre los diferentes soportes y de las imágenes fijas religiosas a estas imágenes también como portátiles y de culto también quizá para el interior de los templos, ¿no? Y otros lugares que no fueran necesariamente como las estructuras arquitectónicas por la parte externa, ¿no? Y, y bueno, y pensando en la última pregunta que me hiciste, ¿no? Y cómo influyó pues el trabajo de restauración, como mencionaba, o sea, sin duda alguna, sin todo el trabajo de restauración que hubo, yo no podría haber estudiado los objetos de esta manera, ¿no? Porque, como les mencionaba, o sea, al final poder entenderlos enteros, ¿no? Como un objeto completo, pues sin toda esa reconstrucción hubiera sido totalmente imposible, ¿no? Como tú comentabas, o sea, creo que mucha gente, ¿no? De la coordinación de la ENCRIM, al final, pues parte de las prácticas que habéis hecho o de los trabajos que habéis tenido a lo largo de vuestra carrera, pues ha sido en parte mucha gente con los incensarios, ¿no? Y la misma Marta, hablando con ella, pues me comentaba cómo se los encontraron todos al principio, ¿no? Y la gran tarea que se tuvo que llevar a cabo para entender cómo eran, ¿no? Y que no eran solo tepalcates, no eran fragmentos, era un objeto entero. Entonces, ujú, para mí eso ha sido algo obviamente fundamental y que sin eso no podría haber tenido como esta idea que he tenido de los incensarios y plantear pues todo lo que hemos ido planteando a lo largo de la investigación, ¿no? Y a nivel material, debo decir que si bien sí que había a lo mejor algunos fragmentos o algunas áreas que se veían, ¿no? Que estaban consolidadas o algunos a lo mejor también se ve mucha diferencia, ¿no? Y quizá entre pues, las restauraciones más iniciales a pues cómo ha ido cambiando, ¿no? Como todo, o sea, hay innovaciones, hay mejorías en todo, para mí, o sea, yo pienso desde nuestro punto de vista, lo que hemos podido hacer no nos ha impedido nada a nivel material, porque por suerte, digo, al tener un corpus también tan amplio, hemos podido como discernir, ¿no? Las partes justamente que sí que estaban como muy consolidadas, por ejemplo, de otras y ver que efectivamente los análisis que hemos obtenido en los incensarios completos coinciden con los que hemos visto, por ejemplo, en los fragmentos que no estaban consolidados, por ejemplo, ¿no? O restaurados. O sea, y al final, pues sí que revisé pues, todos los informes de restauración a los que tuve acceso para intentar ver un poco cómo se habían también reconstruido las piezas y entender ese proceso, ¿no? Y digo, hay partes, hay fragmentos en los que a lo mejor sí que se ve, ¿no? Según cómo los veas con la luz, pues que tiene una capa, ¿no? Que sí que estaban como muy consolidados. Obviamente intentamos, por ejemplo, evitar analizar, por ejemplo, para análisis de composición elemental o mineralógica, pues esas áreas, ¿no? Pensando que quizá pues sí que pueden tener una repercusión en la interpretación. Pero como digo, al final, como hemos tenido un corpus muy amplio, sí que hemos podido como hacer varias pruebas, digamos, y comprobar que no hemos tenido un problema, digamos, ¿no? Con esas partes que estaban consolidadas, las que eran muy evidentes, pues sí que como que se sortearon, ¿no? Por decirlo así. Y luego, pues bueno, hay que pues, saber justamente, ¿no? Y también por eso hicimos también, por ejemplo, radiografía, aunque ya sabíamos que estaban muy reconstruidos, al no verlo, ¿no? Pues no eres consciente igual de todos los pequeños fragmentos en los que estaba armado un incensario, ¿no? Entonces, gracias a eso también pudimos ver que habían unos que no estaban tan reconstruidos, otros sí, y pues de ahí hacer como una selección, ¿no? Como un mapeo dentro del propio objeto para irnos a las partes que estaban como menos consolidadas y también pues eso, viendo un poquito el tipo de materiales con los que se consolidaron o restauraron, pues si nos salían señales que pudieran ser de ahí, pues también las descartamos, ¿no? Pero en principio debo decir que no ha sido tan problemático, sino todo lo contrario, o sea, más bien nos ha permitido justamente entender los objetos en conjunto, ¿no? Y como objetos completos, que sin todo ese proceso pues hubiera sido imposible, por ejemplo.
Claro, qué bien. Pues sí, y también me llama la atención que del trabajo que tú has realizado, pues el análisis radiográfico, pues puede ser radiológico, como se diga, puede ser también de mucha ayuda para irlos Exacto, monitoreando de aquí al futuro, porque pues evidentemente en algún momento fallarán o se fatigarán esos materiales de claro. restauración y que es un elemento que no hemos valorado en la duración y la efectividad de nuestros tratamientos, que pues sin duda esto va a ayudar a monitorearlos, o sea, es una contribución también Ujú. al estudio de las restauraciones, ¿no? Que eventualmente pues serán históricas también, Claro, ¿no? no, ya lo son, ¿no? Ya de alguna Ya lo forma son, también de pues hecho, son, pues también forman parte de quizá pues la historia, ¿no? La vida moderna de los claro, objetos. Y de claro, hecho sí que se pueden diferenciar muy bien, por ejemplo, las fracturas que son pues fracturas originales, digamos, a las que son por la reconstrucción. Entonces pues sí que sería también como una buena herramienta para ver si, no sé, con el paso del tiempo cambian, ¿no? Algunas de las, sí, o se descompone algo o se van a ujú, fracturar más, también de las propias zonas originales que igual pues no se consolidaron, no se les hizo nada porque estaban bien y con el paso del tiempo también. Y también digo, solo sí, algo también que quería mencionar respecto a esto es la pérdida que ocurre con el caso del color, ¿no? Que creo que eso sí que es algo que hay que señalar porque pues sí que hay mucha diferencia, ¿no? Desde los informes como iniciales donde se excavaron algunos de los incensarios que tenían mucho color, se ve también esa diferencia, ¿no? De cómo estaban mucho más saturados, intensos los colores y de los propios muestrarios, ¿no? Que hay en la bodega y en todo, de cuando los empezaron a estudiar, por ejemplo, Marta y Ángel, a cómo están ahora. O sea, el color se mantiene, pero no siempre, ¿no? Se va perdiendo. Entonces también creo que claro. este tipo de estudios, pues sí que creo que también nos sirven para registrar la presencia de estos materiales, de estos colores y si se diera el caso, pues poder monitorear, ¿no? Como esa pérdida de color para buscar estrategias ya que desde la parte de restauración y conservación pues se puedan como pensar para evitar que se sigan perdiendo los colores, ¿no? Claro, Es preservarlos. ujú, que Sí, sí que es sí, algo que pues se ve mucho, la pérdida claro. del color, pero bueno, Sí, y creo que es importante, pues sí, porque son emblemáticos, ¿no? También, exacto. y bueno, pues parte de o sea, obviamente la capa de color tiene un valor incalculable, ¿no? En la lectura, en su interpretación y en sus condición estética, ¿no? Bueno, eso era otra. Y la última cosa que quería mencionar, no sé si me la brinqué y o no puse atención suficiente y no la detecté, pero estos incensarios en algún momento fueron utilizados para verdaderamente quemar copal. Pues, digo, esa era una cosa que iba a poner al final, creo que yo tampoco lo mencioné. No, esto es algo también muy, muy llamativo de todo lo que hemos podido ver, digo, desde que se excavaron, ¿eh? Y todas las reconstrucciones que se han hecho desde la restauración, que también pues pudieron ver justamente, ¿no? Si había algo dentro o no. Y todos los estudios que hemos hecho nosotros, no hemos detectado ninguna huella de combustión o de algo que nos permita como realmente mencionar o confirmar que ellos mismos, o sea, o dentro de ellos se quemaba algo. La propuesta que se hizo ya desde hace tiempo y que yo creo que con este estudio también se reafirma de alguna forma, es que eran como soportes, también los han llamado portaincensarios, o sea, tienen como, Ajá, ¿no? Su terminología es un poco como confusa a veces porque cada uno les llama de una manera, pero al final eran como soportes, ¿no? Como pedestales con las efigies, con la iconografía, sobre los cuales la hipótesis como yo creo que más validada, ¿no? Y que se ha reconstruido es que los cajetes, pues porque a ver, se encontraron también con en algunos casos con cajetes que sí que tenían restos de combustión, tanto en la parte externa como interna, en el contexto arqueológico, ¿no? Asociados a determinados incensarios. Entonces, esto permitió, pues, plantear que estos cajetes estaban posiblemente colocados o insertados en la parte superior, ya que son cilindros huecos, y dentro de ellos es donde se harían pues, la combustión, ¿no? De resinas y de otras sustancias para generar humo y fuego, ¿no? Porque ujú, claramente sí que tienen una relación con el fuego, ¿no? Y con el humo y con la quema de sustancias, pero no tanto en su interior, sino más bien ellos servían como soportes, con bordes. las Ujú. imágenes de las deidades sobre los cuales se colocaban estos cajetes, estos recipientes donde sí que se quemaban de forma activa y donde hay registro, vaya, las pues, resinas y otro tipo de sustancias, ¿no?
Ujú. Sí, eso Sí, también pues es algo muy importante que hay que tener en cuenta, que si no, pues parece que dentro de ellos se quemaba algo y realmente no fueron utilizados como braseros o como incensarios, sino exacto. como soportes. Pero bueno, en mi Ujú. caso yo he utilizado como esta terminología, ¿no? Incensarios de efigie, siguiendo un poco pues las propuestas de Marta, porque también considero que es una de las partes pues más fundamentales, ¿no? Además de donde Claro. se quemaban, pues toda la representación iconográfica que presentan. Claro, sí, pues sí, solamente quería preguntarlo con la intención Sí, de aclararlo para quienes no los conocen como, sí, sí. como dentro de la tradición de los objetos pues más característicos de la religiosidad de Palenque, pues que se reconociera que son solo soportes, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si hay algo más que agregar por parte de Marta, pero por mi parte es todo y te agradezco mucho pues que nos hayas presentado hoy tu trabajo. Me parece que tiene todavía muchísimo potencial para seguir trabajando y que podría ser un muy buen modelo para el estudio de la fábrica y de la aplicación de color en otros soportes, en otros medios que puedan ayudar, ¿no? A hacer también pues trabajos comparativos y trabajos de contraste, ¿no? Entre diferentes medios y técnicas que se usan pues en todo este contexto de lo simbólico, ¿no? Y de lo material, ¿no? Que se unen Ujú. en este tipo de objetos. Entonces, pues por mi parte, te agradezco mucho que hayas participado hoy y que tuvimos la suerte de tenerte aquí muy pronto no sé, sin haberlo planeado de esta manera, pero que se integró muy bien tu presentación a esta emisión. Muchísimas gracias y ojalá que haya otra oportunidad de que nos Hala, cuentes por de tu supuesto que sí. trabajo. Muchas gracias, Ángela. Muchas Y Marta, gracias a ustedes por la mu- invitación. Marta, Bueno, no sé si quieres, sí, adelante. ya nada más por último, respecto al modelo de la forma, la hipótesis que nosotros hemos planteado es que esta forma tubular del cuerpo semeja o copiaron o estaban intentando recrear árboles en estos objetos. Entonces, esto es por un lado, por la forma tubular que tienen y el mismo ambiente natural que como hay en esta selva tropical, esto es digamos, que son los principales elementos naturales y de esas dimensiones, o sea, es una selva con árboles muy grandes. Entonces, yo creo que es lo más probable que hayan hecho esta forma para simular árboles. Por otro lado, en las referencias lacandonas también hay una referencia de Jacques Sustel, donde él dice que entre los lacandones consideraban que el ciclo diario del Sol recorría al llegar al cenit, bajaba el Sol por las ramas, el tronco del árbol, hasta llegar a las raíces, por donde se introducía al inframundo para resurgir al otro día. Entonces, esto viene a reforzar esta idea de que posiblemente sean recreaciones de árboles cósmicos, ¿no? Porque las deidades representadas ahí también parecen aludir a este ciclo solar, ¿no? Entonces eso, pero como decía Ángela, también hay una probable sustitución de las imágenes de culto arquitectónicas en estos mascarones por estos portátiles de barro, pero en donde también han de haber introducido esta idea de renovación de las imágenes y por eso estuvieron enterrando unas, manufacturando los nuevos que iban a quedar en uso y esto dio esta idea de renovación, posiblemente propició esta sustitución de los de piedra, porque era mucho más difícil, o sea, sí se conocen varias etapas haz de cuenta en Copán, ¿no? Donde sí enterraban los edificios, los cubrían primero el edificio antiguo que ya iba a dejar de estar en uso para poder hacer otro.
pero en Palenque no hay esa posibilidad porque no tienen sedimentos tan profundos como Copán o otros sitios, y aquí pues tienen directamente la roca madre con un suelo de menor grosor. Entonces eso también pudo haber sido una de las causas por las que se prefiere ya dar el cambio a los de cerámica. Pero bueno, pues te agradecemos mucho por esta posibilidad de presentar el trabajo de Ángela en el seminario, y pues un gusto saludarlos a todos. Pues muchas gracias, igualmente, siempre bienvenidas y pues gracias Marta, gracias Ángela, gracias al Gracias a equipo de ustedes, logística que nos todos. ayudó y nos apoyó. Esperemos que la grabación haya quedado completa porque vale mucho la pena para consulta después de quienes lo busquen y les interese el tema. Y pues hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta Y a la los que nos próxima. Gracias. acompañaron hoy también, gracias por estar con nosotros. Hasta luego y hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Gobierno de México.